presentes por estar aquí y acompañarnos en estas jornadas, que desde el año pasado siguen el curso que se realiza para profesores de la Universidad de Granada en temas de podcasting para el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, pues de los cuales tenemos aquí algunos de los alumnos que terminaron ayer el curso, ¿no? Pero bueno, ya decidimos con el decano que íbamos a poner estas jornadas justo después del curso, que es, bueno, pues, tenía sentido hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, los alumnos que están aquí son de la segunda jornada del curso de podcasting y estas son las cuartas jornadas. Llevamos ya los 4 años que han pasado volando por aquí, por esta mesa, pues han pasado, bueno, pues podcasters de reconocido prestigio y nombre, como los que tenemos hoy aquí, que ahora presentaré, pero bueno, como Santiago Camacho, como Elena, que tiene Elena El País de los Horrores, que bueno, es un podcast también muy conocido. Y bueno, pues aparte de agradecer a los presentes que están aquí y bueno, pues nos están dedicando su tiempo, que es lo más importante que tenemos en este mundo, tengo que agradecer a la mesa, a los compañeros que me arropan en este día, ¿no? Yo simplemente soy el presentador y el moderador, ellos tienen muchísimas cosas que contar, pero bueno, voy a empezar agradeciendo por supuesto a Tomás García Barino, que ya bueno, pues es profesor colaborador de la Universidad de Granada, que ha dado, bueno, pues toda la parte más importante del curso del podcast, ¿no? Como es pues, no solamente la organización de los podcasts, la edición, de todo el tema de edición del podcast, y quiero agradecerle personalmente su entusiasmo desde el principio, desde que empezamos el año pasado, y bueno, el interés enorme que ha puesto, porque sin él este curso no se hubiera podido celebrar. Así que, Tomás, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo y muchísimas gracias a los alumnos que habéis hecho que las clases fueran súper sencillas, fáciles, que fueran muy ágiles, y os estoy súper agradecido. Ya os lo dije el último día y nada, espero volver a veros y que disfrutéis un poquito y aprovechéis la oportunidad de que tenemos a grandes podcasters para preguntarles inquietudes y cualquier cosa que se os pase por la cabeza, porque de verdad que es un lujazo la mesa que tenemos hoy aquí. Increíble. Gracias a la universidad y gracias a ti, Dani. Gracias. Voy a hacerlo como se hacen las tesis doctorales, ¿vale? Entonces ahora presento como si fuera el secretario de la tesis. Bueno, pues ahora presento al primer vocal, que es Jesús Ruiz. Agradecerle su presencia aquí hoy, porque la verdad es que es un gustazo tenerle entre nosotros. Bueno, pues ahora mencionaré que no solamente a él, sino a alguno o algunas más de las participantes en el podcast Habéis cerrado Gas, que es un podcast de humor, del cual nos hablará un poquito más adelante. Por lo tanto, muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí hoy y compartir este día. Nada, muchas gracias a vosotros. Egoístamente creo que es algo, o sea, yo personalmente es algo ganando más, porque ya podré decir a partir de hoy en mis conversaciones en los grandes bares de mi pueblo que cuando yo estuve en la universidad, lo que pasa es que tendré que cortar ahí la conversación y tendré que pasar a otro tema. Así que muchas gracias por habernos invitado. Pues nada, un placer. Sigo con el que seguiría el segundo vocal de la tesis, en este caso Livia Tomasi. Livia, además de participar en el podcast de Habéis cerrado Gas, es también youtuber, tiene un canal de YouTube precioso sobre historia que se llama La Hora de Livia, que luego también se ha convertido en podcast. Ella, como cuento, es colaboradora pues de Habéis cerrado Gas, también es diseñadora gráfica. Y pues, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por compartir este momento con todos nosotros. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Pues encantadísimo de tenerte aquí. Y tercer vocal de la tesis doctoral, en este caso es Elena Rubio, ¿vale? Perdona, pero es que estoy mayor ya. Ella, bueno, pues junto con Tomás y con otros colaboradores, en este caso bastante numerosos que están por aquí, pues desarrollan bueno, iba a decir un podcast, pero bueno, luego lo explicarán ellos mejor, es casi una red de podcast. Ellos tienen Filosofía, que es el podcast de Bandera, pero luego tienen Abre los Ojos, tienen Reacción Positiva, es decir, tienen un número de colaboradores bastante grande y bueno, pues es un podcast que ha crecido muchísimo en los últimos años, ya llevan bastantes temporadas, ¿no? Entonces, Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Pues nada, muchísimas gracias y es un placer estar aquí en la universidad
Bueno, porque el ambiente universitario, o sea, estar en una universidad para mí es un placer. Hace mucho que salí de la mía y volver aquí pues me hace mucha ilusión, así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Y yo ahora pues voy a dar el turno de la misma manera, yo sigo el protocolo universitario absolutamente. Entonces, se parece, bueno, pues cada uno de ellos nos hablarán de su experiencia. Yo creo que todos ellos han dicho que estarán de acuerdo conmigo, que el turno de preguntas, yo creo que no tendrán inconveniente en que en el momento en que tengáis cualquier cuestión, pues simplemente la pongáis, no me dejar las preguntas para el final, que siempre luego vamos a hacer un poco más pesado, como estamos todos en confianza. Pues no creo que haya problema en que haya alguna pequeña interrupción para hacer alguna pregunta. Yo creo que todo fluye mejor así, los otros como más impostados. Ahí me salto el protocolo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo no quiero robarle más tiempo porque los protagonistas son ellos hoy. Así que yo, bueno, pues le cedo la palabra a Tomás García. Qué grande, Dani. Y directamente así me lanzo al ruedo, ¿no? A ver, yo es que no sé qué contaros de nuevas, porque hemos estado, la verdad, todo el curso y como os he contado todo de principio a fin y realmente os he contado todo lo que significa el podcast para mí, que no solamente es a nivel emocional, sino que a mí personalmente me ha cambiado la vida, no solamente por lo que significa hacer algo tan creativo como es un podcast, sino porque además luego encima la gente te oye y luego me ha permitido conocer a gente tan alucinante como Jesús, Lidia, bueno, Alicia, toda la gente del podcast, a Nuria, a mis friquilósofos. Entonces, todo esto para mí me parece un regalo. A Dani también le conocí gracias al podcast, yo no le conocía. Entonces, yo me parece una herramienta que ya por última vez, porque os queda muy poquito aguantarme, pero os insistiría que no la descartéis porque es una herramienta que os da unas posibilidades de cara al alumnado increíbles. O sea, es no sé, a nivel creativo, a nivel educativo, es una barbaridad. Entonces, tal y como os comenté, aunque ya haya terminado el curso, yo estoy aquí para lo que necesitéis y si ahora o dentro de unos meses dais el salto al mundo del podcast, yo estoy convencido que no solamente yo, sino cualquiera de los que estamos aquí, os podremos echar una mano. Dani se ha desvinculado de la mesa, pero Dani es otro gran podcaster y espero que también participes en esta mesa, porque no te quites, no te laves las manos. Así que, no sé, yo casi abriría con una pregunta para vosotros, porque yo ya os he comentado que les he contado toda mi vida, tienen que estar aburridos de mí. Entonces, sí que os preguntaría a vosotros, a Lidia, a Jesús y a Elena, ¿cómo os ha cambiado el podcast la vida? O si os la ha cambiado o no. Y luego también una segunda pregunta, si como mujeres habéis tenido más dificultad a la hora de lanzaros al mundo del podcast. Y aquí os lo dejo. Venga, me lanzo. A ver, yo no soy, vamos, no sabía ni lo que era un podcast, no tenía ni idea. Yo lo conocí por Tomás. Y la verdad es que, claro, cuando uno se lanza a este mundo y quiere contar algo, lo primero que tiene que pensar es ¿para qué lo quiero? O sea, ¿para qué quiero hacer esto? O sea, ¿cuál va a ser mi público objetivo? Porque, bueno, en vuestro caso a lo mejor pensáis que el podcast puede ser una herramienta para vuestros alumnos, no sé, dar una clase y que a ese alumno que no ha venido pues la pueda escuchar, no sé. Es una opción. Si quiero que mi podcast sea un podcast que pueda escuchar todo el mundo, no sé, yo alguna vez me he planteado, digo, podría yo, no sé, dictar una clase de Derecho Penal y subirla a un podcast, a lo mejor me escucharía alguien. Es decir, que depende cuál es el objetivo, qué queréis conseguir, quién queréis que os escuche para que lo enfoquéis de una manera o de otra. En nuestro caso, como yo he ido a parar el podcast de manera así, casi, no sé, no voluntaria, pues ya he encontrado el podcast hecho, con lo cual en nuestro caso, en el caso de Filosofía, lo que pretendemos simplemente es pasar un buen rato. Nos lo pasamos genial, estupendamente, y bueno, quien nos quiera escuchar, que nos escuche. Pero ese momento que compartimos, pues es un momento muy bonito, un momento de compartir anécdotas, de amigos que se reúnen para pasar un buen rato, y ya está, y a partir de ahí, pues está abierto al mundo. Tú te olvidas realmente de quién va a escuchar eso, porque tú estás con un grupo de amigos hablando en un micrófono, pero no sabes quién te va a escuchar. Luego cuando de repente un día llega alguien que te ha escuchado en, no sé, 10 programas y te ve, es como si mirase a
lo comentaba antes con Livia, ¿no? Que te ve alguien que te ha escuchado y te mira así como, oh, pero no, tú cuando estás grabando no eres consciente de eso, porque tú estás con tus amigos contando tu vida. Entonces, bueno, yo creo que para hacer un podcast lo primero es ¿para qué lo hago? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese podcast? ¿No? Y eso es lo que puedo contar. Bueno, pues en nuestro caso fue un poco parecido. Realmente que yo no sabía ni lo que era un podcast porque yo no escuchaba podcast. De hecho, había oído alguna vez la palabra, pero lo consideraba casi debe ser unos truños que te meten por ahí en un tarao y que te ponen la cabeza. Pero Alicia sí que era oyente de podcast y bueno, pues un día no sé por qué, pues el aburrimiento debe ser, pues dije, oye, ¿y si hacemos un podcast? Y si tanto que hablar del podcast, me puse unos cuantos que bueno, me hicieron, tuve eso que luego vi que era un universo inmenso, infinito, que encuentras para cualquier tema, cualquier inquietud que tengas. Yo creo que es una buena herramienta si realmente te interesa, ¿no? Entonces, en nuestro caso fue simplemente hacer un podcast pues, para pasar el rato. Reunirnos de hecho yo se lo comenté a mi grupo más cercano de amigos, les dije, oye, podemos hacer un podcast, ¿no? Estábamos ya, sí, claro, y dijeron todos que sí al grupo y luego dijeron, oye, ¿qué es un podcast? Porque tampoco tenían ni idea de lo que era un podcast. De hecho, yo creo que algunos de los que graban no oyen ni siquiera nuestros programas, simplemente vienen a casa, grabamos el podcast y ya está, no son consumidores del programa. Lo que dice Elena, sí, efectivamente, tienes que plantearte para qué quieres hacerlo, ¿no? En nuestro caso no fue así, en nuestro caso fue hacerlo pues, para pasar un buen rato y no pensábamos ni siquiera en el público que nos iba a oír. De hecho, cuando grabamos el primero, yo me preguntaba, ¿y quién va a ser el tarao que se va a escuchar 3 horas de aquí 4 tíos diciendo cosas sin filtro y sin ton ni son, ¿no? O sea, realmente esto le va a interesar a alguien, pero sí, la verdad es que siempre hay alguien que se agarra un clavo ardiendo y te escucha y bueno, y poco a poco pues lo vas un poco matizando y vas viendo por dónde quieres ir. Como es tan amplio el mundo del podcast, sí que es cierto que si te lo planteas como una herramienta de trabajo, ya sí que te tienes que fijar un objetivo y quién te va a escuchar, ¿no? Y para qué lo quieres hacer. Yo creo que es una herramienta buenísima. Yo a raíz de hacer el nuestro he empezado a escuchar podcast de otra gente, pues de historia o de tecnología o de algunos temas que me interesan y buscas y siempre vas a encontrar algo. Luego depurar que sea bueno o malo, eso ya es otra labor, ¿no? Pero siempre vas a encontrar algo. Y creo que como herramienta es una herramienta muy buena. En nuestro caso es pues una válvula de escape, un punto de evasión de juntarnos con los amigos y hablar. Hablar un poco libremente, casi sin guión, a veces que la gente viene sin nada preparado, pero siempre surge algo, ¿no? Entonces, esa era nuestra idea y es lo que hemos ido haciendo. Y estoy de acuerdo contigo que cuando ya llevas un tiempo y empiezas a escuchar comentarios de gente o a gente que te escribe, ¿no? Y que te dice, no sé, hemos tenido gente que nos ha escrito que le hemos ayudado en momentos muy difíciles de su vida porque ha perdido a su pareja o porque está en el hospital. La verdad es que te llega, porque tú no haces, en nuestro caso, no haces podcast pensando en ser una ONG, vamos a ayudar a la pobre gente que está desamparada, no. Pero cuando te llegan esos reportes dices, coño, es que tienes mucha trascendencia, ¿no? A nivel nuestro, pues imaginaos a nivel formativo, que es lo que vosotros habéis estado haciendo. Estaba hablando esta mañana con Tomás mientras venía cuáles eran vuestras inquietudes y qué tipo de alumnos que... Entonces, bueno, podéis enfocarlo de muchas maneras. Nosotros, ya os digo, no sé si nos habéis oído, pero es un podcast de humor sin ningún tipo de pretensión ni de llegar a más allá ni nada. Pero bueno, lo podéis tomar de cualquiera de las maneras, porque la verdad es que es un campo muy grande. Y yo creo que es una forma de transmitir que es muy cómoda, porque tú lo grabas y la gente lo escucha. Y no tienes que quedar ni a 1 hora, no puedes parar y escucharlo dentro de 2 días. O sea que como en el punto de vista del oyente es una herramienta muy cómoda, porque no te obliga a nada, lo escuchas cuando quieres, cuando tienes un hueco, yendo al trabajo, saliendo del gimnasio, etc. Entonces creo que ese campo que no es como la televisión, que te tienes que sentar, que tienes que estar, pues te brinda muchas más oportunidades que otro tipo de medios. Y luego pues, el medio radiofónico, por así decirlo, yo creo que también es una cosa que la llevamos muy dentro todos y nos llena bastante a todos. Vaya chapa. Yo te iba a cortar ya el micro, ¿eh? Estaba yendo y digo,
muy cómodo hacer un podcast, es mucho más sencillo sentarte delante de la cámara y tener que tener un fondo, tener que tener una iluminación. Es un buen audio, estar tranquilo, pero también es verdad que es un trabajo. Entonces, como bien decía Elena, cuando vas a hacer un podcast tienes que pensar para quién está dirigido, pero la segunda pregunta indispensable es: ¿esto va a hacerme feliz? Porque son muchas horas. Y si no te hace feliz, el podcast es un medio de comunicación muy íntimo. No es la tele, no suena de fondo mientras estás haciendo la comida y hay ruido en casa. Quizá lo escuches en la cama, solo, te está hablando una persona al oído. Entonces, esa persona que te habla te va a transmitir si lo que está haciendo le gusta, le apasiona, le divierte. Por eso es tan importante pensar: ¿lo que voy a hacer me gusta? ¿Me va a hacer feliz? ¿O simplemente tengo que cambiar la forma en que me expreso, la forma en que comunico? Y así es como llegas a la gente, disfrutando y transmitiendo. Para mí eso es la gran pregunta elemental, pero vamos, en la vida. ¿Qué trabajo elijo? ¿Con qué pareja comparto mi tiempo? ¿Qué deportes practico? Pues esto es muy íntimo, es una forma muy íntima de comunicar, por eso es muy importante. No, os quería decir, sabéis que el curso lo empecé con 2 diapositivas, y es el arranque que siempre hago del curso, y es que casi el 84% de las personas nos escuchan con cascos, por lo tanto nos permiten entrar en su cabeza. Y eso es una gran responsabilidad, porque no es tener la radio de fondo, sino que la gente, la radio la escucha y los podcasts los eligen. Entonces, cuando alguien te elige, se pone los cascos y te permite entrar en su cabeza, ya tenemos ahí una responsabilidad nosotros como creadores de contenidos bastante importante. Es lo que dice Livia. Livia es una mujer que además en su canal de YouTube es cuidadosa, meticulosa, trabaja mucho y cuida muchísimo la imagen, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? No solamente es hablar por hablar, sino tener algo que contar. Los chicos de Habéis Cerrado el Gas, lo que pasa, dice Jesús, que no se lo preparan. Yo, que les sigo desde el principio, muchos sí ya saben de qué van a hablar. Traen, pues he visto no sé qué, y estoy convencido que ellos como creadores, a la hora de sentarse delante del micro, un poquito antes han estado dándole vueltas: pues voy a hablar esto, voy a documentarme, porque, bueno, yo os oigo por simplemente el último programa que estuvisteis hablando del baño japonés y todo eso, pues hay una labor de investigación ahí potente, aunque solo sea porque hay que probarlos. Entonces, no sé, yo sí que creo que tenemos una misión, porque ha comentado Jesús, es que hay gente que nosotros le ayudamos y le acompañamos. Y yo, como consumidor de podcaster, que he sido de programas, yo he estado solo y me acuerdo a unos que les escribí que me gustaban mucho y les dije: después de mi mujer sois con los únicos que me acuesto. Cuando no está Elena, me acuesto con ellos para dormir. Y es que ese es un momento que me pongo la almohada, el podcast, y me duermo con ellos. Entonces se produce una cercanía a lo que es al creador del contenido increíble. Me pasa con mucha gente que dice: bueno, es que como si te conociera. De hecho, os voy a contar un secreto. Yo a Livia la conocí ayer, pero sin embargo tengo la sensación, como oigo los programas, la sigo en su canal, como que la conozco de toda la vida. Y esa es la magia del podcast. Bueno, yo quería comentar que, bueno, el curso se llama el podcast en el proceso de aprendizaje, que tenemos la oportunidad como docentes de utilizar el podcast no solamente nosotros para poder dejar nuestro conocimiento, nuestras inquietudes en el podcast, sino también como herramienta para que los alumnos puedan hacer su podcast, a lo mejor sea más largo, más corto, y pueda servir como un instrumento también de evaluación. A ver, yo lo que he notado en los últimos años, y bueno, he escrito algún libro al respecto, es la dificultad cada vez mayor que tienen nuestros alumnos a la hora de expresarse, ¿no? A la hora, por ejemplo, de tener que hacer una presentación, pues hacerlo de una manera adecuada, tener una estructuración de sus ideas más o menos congruente, ¿no? Sin decir palabras pues, que muchas veces ellos ni siquiera entienden, ¿no? A ver, ahí hay 2 factores importantes. Uno pues, es la falta de vocabulario. Nosotros pues, llevamos percibiendo desde hace más o menos una década, ¿no? Algunos que
palabras de vocabulario que un universitario debería manejar sin ningún tipo de problema, tener que costar un poquito de trabajo, por decirlo suavemente. Entonces el podcast puede ser una herramienta muy interesante para ellos, ¿no? Para irse soltando, ¿no? A medida que a lo mejor yo puedo entender que un chaval que nunca ha hecho una presentación en clase delante de gente pues se sienta cohibido, pero si lo hace en su casa a través de un micrófono y lo utiliza como una herramienta más de evaluación, bueno, pues ese grado de miedo, de sentirse asustado, sentirse abrumado, pues disminuye, ¿no? Entonces yo creo que esto puede ser un instrumento también interesante para ellos. El curso, como sabéis, pues se lleva haciendo para profesores, porque el vicerrectorado pues, no permite que ni siquiera personal de administración y servicios lo pueda hacer, ¿no? Y yo creo que sería muy útil también poder tener cursos orientados a alumnos, y más sobre todo cuando tenemos profesores formados en el ámbito del podcast, ¿no? No sé muy bien administrativamente cómo se puede gestionar eso, porque sabes además que los alumnos se pueden gastar 1.200 euros en un móvil, pero como le pides 30 euros para hacer un curso, bueno, pues en fin, la cosa se complica bastante, ¿no? Pero creo que es un instrumento, realmente es un instrumento en el que yo creo, en el ámbito de la docencia, y creo que les puede ayudar bastante, ¿no? En ese sentido. Simplemente quería comentar eso, ya te cedo la palabra que tú ya... Otra vez a mí, no. A ver, yo, si vosotros en algún momento queréis participar, Paco tiene un micrófono, si queréis preguntar... ¿O quería hacer una pregunta? Sí, espera y te dejan y así te oímos mejor. Sí. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es una ocasión única. Me ha encantado el curso que hemos hecho, aprendí muchísimo. Y me gustaría hacer una pregunta un poco personal, pero que cada uno de vosotros nos dijese, ¿no? O si tuvieseis que elegir un único programa de los que habéis hecho, ¿no? ¿Cuál de ellos sería? ¿Y por qué? O sea, ¿qué recuerdo tenéis de ese programa? Una pregunta, Gracias. Gracias, Marta. Porque, bueno, no tenemos tantos como Filosofía, que llevamos tiempo. No sabría decirte un único programa, porque cada programa yo creo que tiene sus momentos clave o sus momentos de así decirlo, guay. No sabría decirte un programa único ahora mismo, es muy difícil esa pregunta. Yo sí que me quedaría con ciertos, por así llamar, secciones de algunos podcasts, ¿no? Veníamos ayer de viaje, Lidia, Alicia y yo, y veníamos comentando algunos puntos que hemos tenido del podcast así como más punteros, y hablábamos son muy recientes, el de la medusa, que fue que estuvo muy bueno. El último podcast que una compañera nuestra, Ana, por intentar ayudar a un señor, la dio muy parda y nos hizo también mucha gracia. Y luego otro que comentaba Alicia que a ella le gusta mucho y lo estuvimos oyendo el otro día, y es verdad, es un comentario que hicimos sobre un programa de estos de control de carreteras o algo así, que no me acuerdo en qué episodio está, que también estaba bastante, con una antigua colaboradora que ya no está. Entonces yo cogería secciones de, no un programa entero. Un programa entero yo ahora mismo me resultaría muy difícil elegirlo, no sé. Bueno, que sepáis que Dani también es colaborador nuestro en Habéis cerrado las, con una magnífica sección que se llama Economía para Bombolos. Que estamos empezando a trabajar en ella y espero que tengamos mucha continuidad. Por dar un toque un poco cultural al programa, estoy aquí con el apartado de Lidia. Pero no sabría decir ahora mismo un programa entero. Yo me quedaría con un fragmento de algunos de ellos. No sé si te vale la respuesta. Sí. Pues dispara vosotros. Pues en mi caso, han sido muchos los programas en los que he participado. Hubo una etapa en la que estuve fuera, porque no podía estar ahí, pero son muchos. Si tuviera que elegir uno, me quedaría con uno en el que hablamos de depresión y ansiedad. Porque nosotros, los filósofos, bueno, pues casi todos somos de Ciudad Real, nos juntamos en nuestra casa para grabar y somos amigos desde hace mucho tiempo.
Pero yo creo que en ese programa, como que cada uno sacó todo lo que tenía dentro, como que nos hicimos, no sé, hubo una conexión ahí, como que cada uno contó cosas que nunca había contado. Y como que yo siento como que ahí nos hicimos algo más amigos, ¿no? Porque, claro, tú estás ahí hablando, contando tu vida, y ves que tú, la persona que conoces hace un montón de tiempo, pero que a lo mejor nunca has tenido ese grado de intimidad, ¿no? Ves que también se desnuda, que cuenta su historia, y el otro que también la cuenta. Y yo creo que fue muy terapéutico para nosotros porque al final sentimos que todos teníamos ahí como nuestras cositas que contar, ¿no? Y fue como liberador. Yo lo recuerdo porque yo creo que como que nos hizo más, como que nos unió. Sí, contamos cosas y luego, claro, tú las cuentas ahí con tus amigos, pero no eres consciente de que eso lo va a escuchar un montón de gente. Entonces, bueno, en la medida en que pueda ayudar, pues yo creo que está bien también contar. Y como que yo creo que no pensamos nunca que vamos a contar tanto. Y ahí nos soltamos todos y nos quedamos estupendamente. Así que sí. Para mí es sencillísimo elegir uno, entre otras cosas porque yo podcast tengo publicados 3 en el canal de La Boda de Livia. En YouTube sí tengo mucha más producción, pero en podcast solo hay 3 publicados ahora mismo. Y aunque los quiero como 3 bebés, a los que están hechos con la misma dedicación y el mismo cariño, pero hay uno que es el que dediqué al Alzheimer, que para mí es muy especial. Con mi trabajo, primero trato de transmitir información veraz, después desmentir la cantidad de chorradas que tengo que encontrarme mientras investigo. Chorradas que se repiten hasta la saciedad y todo el mundo cree que son ciertas. Me encontré con un humorista que además lo admiro, que hacía un monólogo sobre el doctor Alzheimer y decía, ya hay que ser flipado para descubrir una enfermedad tan chunga y ponerle tu nombre. Es que eres un vaya flipado. Bueno, el doctor Alzheimer se murió sin saber lo que había descubierto. Vamos a hablar del doctor Alzheimer, vamos a ver de qué va esto. Y sensibilizar y tocar un poco la fibra, te va a interesar este tema. Porque cuando sepas de qué va, realmente, esta no es la enfermedad en la que unos señores mayores de pronto se olvidan de cosas y no saben dónde se ha dejado no sé qué y no saben dónde viven. Es una enfermedad degenerativa y mortal. Aprender, divulgar, enseñar a la gente que puedes, además de donar tu hígado o tus pulmones, puedes donar tu cerebro. Que es súper necesario que haya donaciones de cerebros sanos, no solamente con la enfermedad de Alzheimer. Y además, bueno, pues el feedback que recibí de personas que tenían gente en casa con Alzheimer fue tan puro, tan visceral, en un agradecimiento tan desde las vísceras, que fue maravilloso. También hay una interpretación de una conversación del doctor Alzheimer con la primera paciente a quien se lo diagnosticaron y varias personas me han escrito y otras me lo han comentado. De hecho, mi hija me dijo, mamá, no puedo terminar de escuchar el capítulo porque cuando lees la conversación no puedo, me rompo, no puedo parar de llorar. Entonces, por eso yo te estoy hablando al oído. Lo que te estoy contando me llena, me duele, me desgarra y quiero que lo sientas. Y así es como yo lo transmito en el podcast y por eso el del Alzheimer es muy especial para mí. Además está muy bien porque Livia además Livia locuta y interpreta y le da mucho valor al programa. Yo, la verdad, Marta, que me has descolocado, fíjate, nunca me habían hecho esa pregunta y de los 300 y pico he empezado a recordar y, ojo, ¿cuál digo? Y el primero que me viene a la cabeza, tal vez pueda sorprender. A ver, me encanta el heavy, soy súper rockero, el rock es mi pasión y tal vez uno de mis programas favoritos sea el que hicimos de Enrique y Ana. Tela, ¿eh? O sea, esto no lo diría, no lo hubiera dicho nunca, es para encerrarme, lo sé. No lo hubiera dicho nunca ni lo hubiera reconocido, pero creo que en ese programa encontré la manera de comunicar que quería. De repente
estábamos haciendo programas muy serios. ¿Os acordáis lo que nos pasó en la primera grabación con vosotros? Tuvimos una tertulia antes de grabar alucinante y le dije, chicos, parad, que vamos a grabar. Se sentaron y de repente se pusieron muy serios, muy formales y se rompió un poquito esa magia que había antes. Con el de Enrique y Ana me pasó que encontré la forma que yo quería hacer el programa. Y luego, esto también le va a sorprender a Paco, los Mazinger. Aunque tenemos muchos problemas a la hora de editarlos porque es un programa que funciona diferente, no es como los demás, cada vez que saco un Mazinger va para un público más exclusivo, pero en los Mazinger yo me desnudo. Hago siempre una introducción y es real, son cosas que me han pasado, a lo mejor en un 80% y luego hay un 20% que me invento, pero cuento cosas de mi niñez. Entonces, eso no lo sabe la gente. En las introducciones muchas veces meto muchas cosas mías. Entonces, tal vez esos dos, porque, bueno, también comentaba Elena, los podcasts que son terapéuticos. Nosotros, las cosas que hablamos en la mesa, nunca llegamos a hacerlas. Hombre, Juan Carlos y Elena. Bueno, dos de nuestros, la hija de Juan Carlos, y Juan Carlos, que es uno de nuestro grupo, que es un crack. Así que muchas gracias por venir, chicos. Y lo que os decía, es terapéutico. Yo tengo, antes de conocí a Paco de Quedar, porque nos unía al teatro, a Miguel Ángel, ya sabéis que os lo conté, que le conocí en la calle, en una tienda, me abordó. Pues antes de eso yo tenía mi grupo de amigos, y con mi grupo de amigos yo iba a tomarme mis cervecitas, pero claro, nunca en el grupo de amigos de repente decíamos, oye, vamos a hablar de la depresión, ¿cómo os sentís? O vamos a hablar de los pecados capitales, ¿cómo vais de ira? Y sin embargo aquí nos sentamos y lo hablamos, y de repente empiezas a ver pues que Paco cuenta una cosa, Miguel Ángel otra, Elena a lo mejor se emociona, de repente Juan Carlos, ¡pum!, se desnuda y te cuenta una vivencia suya tan personal que dices, es que ya no es que os quiera, es que sois ni siquiera mi familia, es que sois ya una parte mía tan importante que bueno, no sé, ya os digo que el mundo del podcast es mágico. Yo lo que sí que quería comentaros, habéis estado haciendo un curso, es una cosa que ha comentado Livia, que estaba agradeciendo más, es que tenéis que, tanto si hacéis un podcast para vosotros, porque de repente os gusta esto y decís, bueno, quiero hacerlo como parte de hobby o de ocio, o lo queréis emplear como una herramienta de trabajo o decírselo a vuestros alumnos, lo que tenéis que ser es sinceros. O sea, tiene que ser un podcast que tiene que surgir de la sinceridad. Aunque sea el humor, como puede ser el nuestro, ¿no? Y que a veces, si no sabéis, que es honesto, bueno, sí, pero hay casi un 99% de sinceridad. Luego puede ser adoptar un personaje, pero esa adopción de ese personaje, si es en el caso de que sea humor, de ficción o tal, tiene que ser lo menos. El resto tiene que ser que realmente estés haciendo algo que te gusta y que vas a ser sincero. Si estás haciendo un podcast sobre economía, pues que realmente es que te guste, que quieras hacerlo, que los datos, como dice Lidia, que realmente hayas hecho una investigación, porque quien te oye, de entrada se va a creer lo que le dices casi a 10 puntillas, ¿no? Si das información que no está contrastada, que no es veraz, y te cazan el gazapo al segundo, no te van a volver a oír. O sea, vas a ser un podcast más de un charlatán que me quiere vender cualquier moto o tal. Entonces, lo hagas como lo hagas, tenéis que darle una impronta de sinceridad del 100%. O sea, tenéis que ser vosotros mismos haciendo algo que realmente os gusta y siempre imaginando que quien lo va a oír sois vosotros. ¿Qué es lo que me hubiese gustado que me hubiesen contado a mí de esto? Porque yo siempre, cuando leo alguna review de algún producto de tecnología, yo siempre busco qué es lo que realmente quiero saber. No me cuentes lo que tú pretendas, sino qué quiere oír la otra persona. Siempre desde el punto de vista de esa sinceridad o de esa apertura, como decía Elena, de abrir los sentimientos. Efectivamente, muchas veces estamos grabando y se nos olvida que estamos grabando y que al otro lado va a haber otra persona oyéndote. Si lo haces de una forma sincera, si no impostas, si no es una falsedad que está, porque al final eso se nota y os aburriréis vosotros y aburriréis a vuestra audiencia. Y sobre todo que os aburriréis vosotros y no le acabaréis de encontrar el gustillo porque no vais a hacer algo que realmente os guste o que realmente lleva un trabajo de investigación lo que vais a hacer. Yo digo que no nos preparamos nada, pero siempre hay alguien que se lleva algo preparado, ¿no? Mandamos el WhatsApp de la cara, ¿quién lleva algo? Pues alguien siempre lleva algo, siempre hay algo en la recámara, ¿no? Entonces eso siempre es importante y luego
Sobre todo ser sinceros con vuestro trabajo, porque el que va a estar, efectivamente, yo te permito que te metas en mi cabeza directamente. A mí me molesta muchas veces cuando yo veía telediario, yo en mi casa nunca se ha visto el telediario comiendo, ¿no? Pero en casa de algunos amigos sí, y claro, estás comiendo y como que invitas a un señor a tu casa desde el telediario y te está dando gritos porque hablan a voces y te están contando, pero bueno, entonces quien te permite estar en la cama, estar en el sillón, salir al gimnasio, acompañarte al trabajo o salir del trabajo, es como una persona un poco íntima. Entonces tienes que mostrarle el respeto, sea de humor, sea de historia, sea de tecnología, sea de ocio, de psicología. Tienes que demostrar ese respeto porque te está dejando entrar en su cabeza. Eso creo que es lo fundamental. Sin eso yo creo que no merece la pena hacer un podcast. Yo quería... Sí, no, Pedro, sí, te pregunto, pero que aparte de dar las gracias por, yo creo que tenemos el lujo de tenerlo aquí presente, de que podáis contar cómo ha surgido esta inquietud, cómo habéis llegado a ser profesionales de este medio, que yo creo que en el futuro va a tener, yo creo que cada vez más difusión y poder que sea uno de los medios incluso que supera YouTube, sobre todo para muchas actividades de ocio que tenemos repetidamente al cabo del día, como pueden ser nuestras caminatas, la salida del gimnasio, como comentáis, estar tranquilo en casa, en donde lo visual no es tan importante, pero sí acompaña o sí de gusto, yo creo que de agrado de todo el mundo, tener pues esa voz que te está o dando información o contando un caso o, en fin, en definitiva, entreteniéndote, ¿no? Mi reflexión, y quizá en este punto le lanzo el guante a Dani, a quien le agradezco obviamente la iniciativa de estos cursos, le lanzo el guante porque yo creo que hay una cuestión que él ha avanzado, pero no ha dicho la causa, aunque es posible que yo esté equivocado en esa cuestión, y es que nuestros estudiantes cada vez tienen más carencias porque se ha perdido la cultura de la lectura. De hecho, el libro se está liquidando en la propia institución. Cada vez son bibliotecas cada vez más entregan documentos electrónicos o cualquier tipo de medio de consulta electrónico, y lo que es el libro en sí mismo es casi, yo creo que va en vías de extinción. De hecho, a Elena he tenido la oportunidad de que hemos hablado hace un momento de un libro. El libro era un tocho con un lomo bastante gordo y casi que tienes que pedir perdón por entregar ese libro, porque bueno, esta cosa tan gorda, pero vamos a ver si alguien se lo... Bueno, no quiero entenderme demasiado. Mi reflexión es que creo que este curso era oportuno en la Universidad de Granada y hace muy bien Dani en proponerlo, porque con esa base de que cada vez se lee menos, quizá uno de los instrumentos más poderosos que puede tener la propia institución es dotarse de alternativas para que la formación de los estudiantes pues, se vaya complementando, obviamente, ¿no? Sin perder de vista que un estudiante universitario, y yo coincido con Dani al 100%, tiene que tener también esa base de lectura, porque el que no lee no puede escribir, y bueno, vamos a una sociedad de medios de comunicación, tanto por audio, libros como desde el punto de vista del vídeo, que en términos generales también está retirando mucho la lectura. Pero creo que esta iniciativa es muy poderosa. ¿Dónde veo la única limitación, o una de las grandes limitaciones? Que el medio es idóneo al 100%, en algunas ramas de conocimiento, como por ejemplo las ciencias sociales y las humanidades, y creo que tiene unas limitaciones muy grandes en algunos otros medios, como por ejemplo pues, las ciencias experimentales. Entiendo yo que uno puede explicar un método, pero uno no puede irse al intríngulis del método o al, no sé cómo decirte, uno puede explicar algo de un laboratorio, pero el laboratorio es cacharreo, tienes que estar en el laboratorio. Uno, ya no tenemos manuales en casa, cada vez que queremos arreglar algo, vamos a un tutorial que nos explique no sé qué cosa. No tiene sentido un podcast de arreglar una tubería. Yo creo que lo suyo es más visual, que se va a ver, por supuesto, un manual, pero
ahí es más idóneo un medio sobre el otro medio. Entonces, teniendo en cuenta esas limitaciones que digo yo que es lógico que las haya en función de la base de conocimiento, también digo, y por eso lanzo el guante tanto a Tomás como a Dani, que en todo caso es un medio que tiene que estar en la universidad, porque los estudiantes universitarios también tienen que estar preparados con este tipo de herramientas para la sociedad en la que van a vivir en el futuro. Una sociedad, el otro día lo hablábamos, Tomás, yo tengo el convencimiento de que va a ser una sociedad de ocio, puramente de ocio, no más de 20 años. No más de 20 años, el trabajo no se va a conocer como tal, habrá una explosión de ocio increíble y este tipo de medios van a completar mucho el ocio. La universidad también va a completar mucho el ocio, va a permitir que muchas personas que por el motivo que sea no se acercaron a la universidad, ahora puedan tener el tiempo disponible a su disposición para poder acercarse a la universidad y adquirir conocimientos del tipo que sea. Pero, Perdón, porque... no te preocupes, Pedro. Fíjate, no, por eso siempre os invito a que tenéis la posibilidad de hacerlo y de desarrollarlo. Acordaros en el curso, como os decía, que efectivamente, si tú eres, por ejemplo, un emprendedor y vas a abrir una tienda de colchones, un podcast sobre colchones no le interesa a nadie, pero sobre el sueño sí. O sea, hay muchas maneras de llevarte un podcast a tu terreno y que pueda interesar. Entonces, es verdad que a lo mejor no puedes explicarlo como si fuera una pizarra, pero puedes llevártelo con la imaginación a otros campos tremendos. Entonces, yo no le veo ninguna limitación. Yo vengo del audiovisual, y al revés. O sea, para mí grabar audiovisual era una locura. Tienes que grabar en un cementerio, te tienes que ir al cementerio, pedir permisos, iluminar, maquilladores, el de sonido. Nosotros hicimos nuestro primer audiorelato con 3 actores y pasaba en un cementerio, pasaba aquí, pasaba allá, y era solamente con la voz. Entonces, no olvidemos el poder que tenemos y el instrumento tan potente que es la voz. Entonces, no veas limitaciones. Seguramente que hay manera de explicar lo que tú dices de otra forma que no sea visual, seguro. Y gracias por la pregunta, Pedro. Bueno, yo, comentar un par de cosas sobre el podcast. Yo, en este caso, no estoy de acuerdo con Tomás en esa parte. No creo que se pueda explicar todo a través de un podcast. O sea, yo veo el podcast como un instrumento motivador, donde tú puedes atraer al alumno puedes atraer su interés hacia determinados contenidos, ¿no? Explicar mínimos cuadrados ordinarios a través de un podcast es una puñetera locura, o sea, no lo puedes hacer. Si puedes explicar contenidos de historia, puedes explicar contenidos de filosofía, pero en el momento de entrar en matemáticas, física, cualquier tipo de ciencias, la cosa se complica bastante, pero sí puedes atraer al alumno hacia esos contenidos a través de, lo que hemos visto en el curso del storytelling, ¿no? De contarle una historia y hacerse la atractiva para que lo siga. Luego hay otro aspecto del podcast, que es verdad que en el curso lo hemos comentado poco, que es el podcast como instrumento de socialización. Me explico. Además, sí que aparece en una de las competencias del curso. Dentro de los podcasts, al contrario de lo que ocurre en el mundo de la radio, de otro tipo de medios, hay una especie de hermandad. Cosa que no ocurre en los medios donde con los Telecinco se pudiera le cortaría la cabeza de Antena 3, etcétera, etcétera. ¿No? Además, esto es algo que Santiago Camacho comenta muy a menudo, ¿no? El podcast es todo lo contrario, me explico. Yo entré en el podcast, en el mundo del podcast, porque yo escuchaba podcast, además los primeros podcasts que escuchaba eran podcasts en catalán, porque bueno, lo que quería era mantener un poco el nivel de cuando yo aprendí catalán en Barcelona, ese tipo de cosas. Y un día vi el de Santiago Camacho, que no era el podcast que es ahora, era pues uno más, y entonces a través de LinkedIn pues yo me grabé un rollo que le conté, se lo mandé, y le gustó, y entonces dije, oye, pues si quieres colaborar. Claro, la primera colaboración que yo hice, las primeras iniciales, pues las hice desde la perspectiva de profe. O sea, yo lo que quería era contar en su primer podcast que hice, pues fue un podcast de cómo se crea el dinero, ¿no? El tema de los bancos y tal. El peor que he hecho en mi vida, porque además, claro, me lo escribí todo y estaba muy nervioso, entonces, hasta que te vas soltando un poco y te das cuenta que cada medio tiene su lenguaje. Es decir, el medio de clase es distinto del medio del podcast, es distinto del medio de visual, de YouTube, etc.
Pero el siguiente paso que di fue que vi un logo muy bonito que me gustó mucho, que ponía filosofía, no sé qué. Empecé a escuchar el podcast y un día, pues por LinkedIn, pues voy a escribir a este, a ver. Claro, ¿qué me dice? Digo, oye, pues me gusta mucho vuestro podcast, yo a mí, en fin, me gusta mucho la que se la galaxia, no sé qué tal. Pensaba, digo, no va a hacer un puñetero caso, pero bueno, yo puedo hacerlo. Y me contestó, y de ahí vino la vinculación con filosofía. Luego, Tomás conoció el podcast de Alistair Gas, pero que una cosa que a nuestros alumnos les puede servir mucho, y a nosotros también, es esta posibilidad de ofrecerte a un podcast que te guste como colaborador. Y eso te da visibilidad, ¿no? Nuestros alumnos, los currículums ya, y es verdad que los alumnos entregan currículums y al final, pues aquello no va muy lejos, porque bueno, pues hay una inflación de currículums, pero si tú en redes sociales y dentro del mundo del podcast, pues vas haciendo colaboraciones en podcasts de interés, podcast relacionados con los recursos humanos, no olvidemos que nuestro decano tiene un podcast, y desde la propia facultad fomentamos estas colaboraciones con los podcasters. Es también algo que yo le comenté a mis alumnos. Oye, mira, vais a tener aquí a Corre Podcaster, pues, no vosotros como alumnos, como profes, sino a los míos de clase, que no están por aquí ninguno, porque están en otras cosas, entiendo que más tiktokeras. Pues oye, pues una oportunidad cojonuda. Viene aquí un alumno y a Tomás, mira, a mí me gustaría a lo mejor, y si Tomás le viene bien y le encaja, pues oye, pues este tema me mola, lo podemos meter en un... Y eso te da mucha visibilidad, es decir, tenemos un instrumento para darnos a conocer, profesores y alumnos, pues aprovechémoslo, ¿no? Es un poco la otra cuestión que yo quería comentar ya. Lidia. Yo quisiera felicitaros por tener la iniciativa de incluir esta herramienta. Es tan sencilla, tan cercana, pero está ahí y nadie la coge. ¿Por qué? Porque nadie la ha cogido antes. Y perdón, lo que decías, Pedro, de que quizás pues para enseñarte a arreglar una tubería no te va a servir un podcast. Bueno, pues quizás no, pues sí, pero dale a esa persona que te está escuchando una curiosidad sobre tuberías. Háblales de el plomo en la antigua Roma, que a lo mejor Nerón no estaba tan loco. Igual estaba un poquito intoxicado, qué sé yo, con Gracia, con Salero, con desmintiendo cosas. Engánchale. Si no te sirve para inculcarle un troncho de conocimiento terrible, porque no te voy a poder meter todo lo que tienes para esta evaluación, pero que le apetezca tirar del libro. Que de pronto aquí me des, ostras, pero este señor, ¿cómo se le ocurrían estas cosas? Y además, hay que pensar en que hay alumnos, es verdad que el libro cada vez está más extinto, es así de triste, cada vez les cuesta más centrarse en leerlo, cada vez tienen más trucos para evadirse de leer un libro porque hay resúmenes por todas partes, hay un señor que me lo explica guerra y paz en 2 minutos, entonces claro, pues si me puedo dedicar a labores tiktokeras, pues guerra y paz en 2 minutos y labores tiktokeras, y es que es normal. Quizás nosotros lo hubiéramos hecho si hubiéramos tenido esas herramientas, bueno, afortunadamente no las teníamos. Pero hay que pensar también en alumnos que a lo mejor lo intentan y no pueden. Alumnos que tienen una dislexia. Está demostrado que escuchando son capaces de retener la información muchísimo mejor que leyendo. Entonces, si se lo cuentas, les va a llegar muchísimo mejor. Un alumno con TDA es mucho más fácil llegarle a través del audio que teniendo que pasar los ojos por las letras de un libro. Entonces, lo que quería deciros es eso, felicidades. Felicidades por dar el paso. ¿Hay alguien que tenga ya un podcast? ¿Hay alguien que haya grabado ya algo? A ver, nos levantan la mano, pero ya han grabado. ¿Qué habéis contándonos a nosotros para que también nos podamos conocer? Yo siempre les contaba cómo se sentían después de grabar. Yo, antes de que alguno nos cuente, por ejemplo Manu o alguno de vosotros, era curioso porque el primer contacto con el podcast le decía, tenéis que grabar 1 hora. 1 hora, pero que es imposible. Se sentaban y hora y lo que diera de sí, ¿no? Porque fluía realmente y además entre ellos muchos no se conocían simplemente de vista, pero en el momento que se sentaban, se ponían los cascos, era súper interesante porque tenían cosas nuevas que aportar y fluían.
y es verdad que serios, pero es que les conté, digo, en mi primer programa, ¿cómo fue, Paco, Juan Carlos? Estábamos súper serios, muy nerviosos. Elena, de hecho, no participó y tanto le gustó que me dijo, ay, Tomás, que nos pidió estar con una silla delante, y entonces solamente teníamos 4 micros y Elena se sentó y nos vio. Cuando terminó dijo, me ha encantado, y le dije, venga, pues Elena, te voy a hacer las mismas preguntas y voy metiendo tus trocitos, y parece que está en ese programa, o sea que... Pero bueno, ¿cómo sentisteis vosotros en, no sé, las posibilidades? Manu, por ejemplo, atraco aquí a mano armada. Nosotros, el podcast está en edición. Está en edición. Está en el horno. La verdad que, como va comentando Tomás, bueno, muchas gracias, Tomás, por el curso, Daniel, y a todos por esta experiencia, por ver este ambiente. Sí, impone. Yo creo, no sé, por lo menos mi sensación, impone un micro, impone una... En el sentido que a lo mejor no es tanto el tema de las cámaras, pero son cosas que nos imponen, que se van a quedar grabados, que se van a quedar ahí, que van a opinar, sobre todo a mí me afecta, qué van a opinar el resto de gente, qué van a decir, si se ha dicho algo apropiado o no apropiado. Yo creo que esos temas son los que nos echan un poco para atrás, el que se va a quedar grabado y bueno, que se va a decir. A mí una de las cosas que me gusta y lo que voy viendo por aquí es el ambiente que se crea. El ambiente que estoy viendo, todos contáis que es un ambiente muy bonito, ambiente entre amigos, el grabar, ya no solo a lo mejor el contenido, sino en el momento en el que se va grabando el podcast, ¿no? el programa. Eso es lo que a mí me está llamando la atención, el querer llevarlo a los alumnos, a la clase. No sé si será posible o no en una clase poder, es lo que aquí estoy pensando, el ver si eso se puede llevar a una clase, el crear ese ambiente, porque es con las dificultades que nos vamos encontrando yo. La dificultad que me encuentro con mis alumnos cuando voy por las tardes, tengo clases el viernes por la tarde de 6:30 a 8:30, estar 2 horas en tratar de crear un ambiente que estemos a gusto, que estemos bien, que no se me vayan los alumnos a las filas de atrás, que estén con los ordenadores, que estén con otras cosas. Ese ambiente de amigos, de pasarlo bien, podría llevarse al aula, estar grabando. Ya no sé si a lo mejor por una limitación es la cantidad de alumnos también, porque aquí algunas veces tenemos, aunque no vengan todos por clase, pero son grupos a lo mejor de 60 alumnos. ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo llevar? Porque la limitación a lo mejor son 4 micros y a lo mejor no se puede hacer el podcast en el mismo aula, pero ¿cómo se puede ir turnando? ¿Qué alternativas se puede crear? Y en el tema de tratar de llevar ese ambiente agradable a la aula, que no seamos tan estrictos, que aquí somos muy protocolarios en la universidad. No sé si a lo mejor eso asusta, impone, cuando se viene, ¿no? El tema de los protocolos, quién tiene que hablar primero, el segundo, cómo tiene que hablar, si está permitido romper esos protocolos y crear ese ambiente más de amigo. Sí, yo creo que sí. A ver, 60 son muchos, pero yo creo que sí. Es que lo que estabas comentando al final, hombre, a mí, ahora me pongo yo en la piel de tus alumnos, ¿no? Vienes por la tarde, clases, ya me puedes hacer interesante la clase para que no me vaya atrás. Entonces, yo creo que es una herramienta que sí que puede ser interesante. Sería cuestión de ver luego cómo lo organizas, ¿no? Cómo organizas en los divides en grupos a lo mejor más pequeños, pero sí que es cierto que se crea esa sensación de grupo y de buen rollo, por así decirlo. Yo creo que nosotros hemos colaborado en el programa de Tomás como invitados y Tomás en el nuestro, y sin conocer a su gente, bueno, que ahora ya los conocemos y tal, pero desde el minuto cero, simplemente por el hecho de que estás colaborando con otro podcast y ya sabes lo que es, como que hace lo de esa camaradería, entonces es muy fácil de conseguir esa sensación de grupo y esa sensación de que no vas a hacer de que no va a ser algo tedioso, sino que puede llegar a ser hasta algo divertido, y más si lo aplicas a la hora de una clase o de una formación. Yo creo que es una herramienta para eso muy útil y que ahora mismo no sabría decirte con grupos tan grandes, porque nosotros a veces en la mesa somos muchos y es un poco complicado, ¿no? Porque
Así que a veces que se te va un poco la olla y te pisas, tienes que estar un poco, tiene que haber siempre una persona un poco moderando la mesa, aunque intentes que no sea así, siempre tiene que haberlo, pero sí que se puede conseguir. Yo creo que como herramienta, y también contestando un poco a lo que preguntabas tú, de que efectivamente no vas a explicar un experimento de laboratorio, pero sí que puedes dar como los cebos, pues para que a raíz de ciertas pirulitas que puedas meter, buscarte como puertas traseras, despiertes un interés. A lo mejor no exactamente en el experimento o en la prueba científica o en lo que decía Daniel, explicar una cosa matemática, pero sí buscarle la vuelta de esto en la historia, cómo se ha desarrollado, o qué curiosidades ha habido acerca de este experimento, o qué ocurrió en tal sitio con este tipo de herramienta, o de la historia de los fontaneros, ¿dónde surgió el primer fontanero? ¿A quién le dijeron tú vas a ser fontanero? Todo eso puede generar una serie de curiosidades que a través de un podcast, vale, no vas a explicarle cómo arreglar la tubería, pero sí vas a generar un interés. Y eso yo creo que es lo importante, siempre es generar un interés. Luego ya también evidentemente tiene que haber una respuesta por el otro lado, pero si tú lo haces atractivo, vas a generar siempre esa respuesta. A lo mejor no la que tú esperas, pero con que generes una reacción, yo creo que ya se está consiguiendo algo. Quería ella. Sí, Edita. Bueno, yo siguiendo un poco lo que estamos hablando, creo que deberíamos estar sumamente agradecidos a los dos, a Dani y a Tomás, porque este ambiente que han creado, sobre todo Tomás, que yo me sentía de verdad a veces como una mongola y y Tomás con toda la paciencia del mundo repitiendo, explicando y no sé qué, que de verdad Tomás, muchísimas gracias. Y yo creo que todo este esfuerzo que los dos nos han mostrado durante las clases pues ha contribuido a que sean tan amenas y tan simpáticas y que este ambiente sea también tan familiar, ¿no? Y tan bueno. Así que eso. Y tengo dos preguntas, una un poco técnica y la otra más personal. La técnica se refiere a los podcasts que estáis grabando en grupo, porque sois excelentes oradores todos, pero con personalidades totalmente diferentes, es decir, sois diferentes y se nota aquí en la mesa eso y escuchándoos. Y mi pregunta es, ¿cómo compagináis, cómo lográis como sobrepasar estas dificultades técnicas de, no sé, de colapsamiento de voces, de turnos y todo eso? Si lo veis fácil, difícil, ¿cómo lo sincronizáis que salga tan bien? Esa es la primera. Y segunda, también sois personas muy sensibles, ¿no? Que con los temas que habéis comentado, sobre todo Elena y Lidia. ¿Qué pasa con los haters que os comentan? Porque supongo que lo sabrá, porque aparecen en todo, en todas las redes, en todos los medios de comunicación ahora. ¿Cómo lo lleváis? Si hacéis caso, no hacéis caso, si es una crítica constructiva o no, ¿cómo enfrentáis estos fenómenos? Bueno, muchas gracias. ¿Me permites decirle una cosa a Edita de los haters y ya para ti la respuesta? Perdón que me cuele, pero es que esto es tan sencillo que necesito contestártelo. Los haters no existen. No existen porque hay una barrera. Tienes tantos instrumentos, tienes tantas herramientas en YouTube, en iVoox, donde tú quieras, para bloquearlos y no dejar que te afecten en absoluto. No puedes bloquear a tu cuñado, porque tiene que verle la cena de Navidad. No puedes, claro, pero al hater sí. Si dejas que te afecte, el problema lo tienes tú. Ya, perdón. No, perfecto. Bueno, Edita, muchísimas gracias. Yo la verdad es que yo solamente os puedo dar las gracias a vosotros porque al final yo hablo de algo que me apasiona. Entonces, si encima los receptores, en este caso vosotros, tenéis interés y me preguntáis, nunca me va a molestar y además estoy ahí para eso. Es verdad que el mundo de la edición, si no lo has hecho nunca, es complicado porque son entornos difíciles, no es tan sencillo, pero bueno, con un poquito de práctica se puede hacer y lo que digo que si al final tienes algo que contar, pues tampoco
os volváis locos editando, pues simplemente os lanzáis y editáis. Y para mí de verdad que ha sido un placer estar con vosotros y contigo, que es súper rica, y se lo decía a Elena, que yo también aprendo de vosotros, porque para mí es un reto venir a la universidad, estar con profesores y de alguna manera vosotros estáis todos los días lidiando con alumnos, y yo le decía a Elena, bueno, a ver si soy capaz de captar la atención, y luego me he dado cuenta que nos une a todos algo, que eso yo lo aprendí en Frikilosofía, que es volver a ser niños, jugar, ¿no? Entonces yo creo que parte también de mi presentación, sabéis que es el juego, y os he visto súper atentos, siempre con a ver si pillabais dónde estaba el error, y todo eso me ha encantado. De lo que comentaba Edita, que cómo hacemos para no pisarnos y todo eso, Paco se reía porque, a ver, mano dura, porque es difícil, claro, tienes mucha gente, mano de hierro, como dice Jesús, ¿no? Tienes mucha gente. Yo nunca quise que Frikilosofía fuera una tertulia, pero no quería que se convirtiera en un sálvame, ¿no? De que fuera muy loco, muy... Entonces siempre intento, pues cuando uno habla mucho, le corto, Miguel Ángel, tal... ¿Cuál, Paco? O Juan Carlos. Juan Carlos, por ejemplo, tiene la costumbre que cada vez que nosotros decimos 20, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el 20, Juan Carlos? Vete conmigo al huerto, que está rosa. Claro, se pone a cantar, y si haces un número... Un 7. 7, no, mira. Pues claro, eso lidiarlo al principio es divertido, pero a lo mejor Paco está súper entregado en el programa y Paco se enfada, joder, tal. Entonces, bueno, pues luego tenemos que lidiar, pero en el fondo creo que es que somos amigos y eso se nota. Y a veces nos enfadamos, pero luego también pues nos desenfadamos. Y intentar llevar los turnos, pero que no siempre funciona. Porque yo, por ejemplo, y eso lo confieso, siempre antes de empezar a grabar, yo me mentalizo, venga, Tomás, tranquilo, habla, intenta vocalizar, voy a utilizar este tono de hola, soy no sé qué. Viene Paco, Miguel Ángel, Juan Carlos, empiezan a hablar y al final acabo súper acelerado, no lo puedo controlar. Y yo creo que esa es la magia que contaba Jesús, que al final no hacemos papeles, entonces... Lo estamos viviendo. ¿Estamos tristes? Pues estamos tristes. ¿Estamos emocionados? ¿Algún programa vemos que no lleva el ritmo y dice, Paco, me está aburriendo? Bueno, pues vamos a ver cómo... O Paco, muchos programas no le gusta venir porque no le gusta. Pero luego viene, le engaño, con Paco tengo un truco. Ya veréis, Paco es súper friki. Entonces, si yo meto 2 programas frikis, viene... Si meto 2 programas que no son frikis, no viene. Entonces, ¿qué hago? Un programa friki y otro no friki. Como grabamos 2 por semana, pues más o menos pues le meto uno que no le gusta y otro que le encanta. Entonces le dice, es un cabrón, me has metido aquí. Esto digo, bueno, pues eso es. Y el secreto es disfrutar lo de la mano de hierro. Y la segunda pregunta no la he apuntado, tal cual. Los shakers. Se pueden bloquear. Pero... yo no estoy de acuerdo con ella, existen y de alguna manera, aunque tú lo bloquees, te lees el comentario. Entonces yo hago de filtro a nuestro grupo y algún comentario llega, muy poquitos. Yo os comentaba en los gráficos que el nivel intelectual de nuestros oyentes es muy alto y las críticas suelen ser bastante elaboradas. Si te dice alguien algo, normalmente te lo dice bien y a veces digo, joder, si me hubiera dicho gilipollas, le hubiera bloqueado, pero como no lo ha dicho, pues tengo que publicarlo. Y a veces yo creo que la única manera de superar al hater es que tú vas madurando, te vas creyendo lo que haces y directamente a mí ya no me duele, porque yo sé la gente que tengo en el equipo y si alguien me dice, pues este no me gusta, bueno, pues te publico eso, pero es tu opción. Escucha otro programa. Yo hace poco le dije a uno, me dijo, es que no me gusta tu programa. Y le dije, tú tienes suerte porque puedes elegir programa. Si yo pudiera elegir oyente, a ti no te elegiría. Enhorabuena por irte y haz tu propio podcast y ojalá te vaya bien. Ya está. Eso es. Es que hay que diferenciar entre crítica constructiva, aunque duela, claro, y hater. Sí. Hater es el que va a cuchillo, a por ti, claro, o por lo que tú haces, que al final es tu bebé y es donde más te va a doler. Yo recuerdo que en el especial de fotografía de postmortem explicaba por qué millones de fotografías que se publican en internet diciendo, pues esto es una persona fallecida, que se le ha hecho después la fotografía, no está fallecido.
a lo mejor es un bebé, es muy pequeñito y por eso su mamá está escondida detrás de un velo y le está sujetando la cabecita. O a lo mejor el tiempo de exposición para tomar la fotografía es tan largo que necesita un apoyo detrás y por eso hay un trípode. No es un soldado que ha venido de la guerra de secesión y está muerto. No, está vivo, pero necesita estar súper quieto y por eso hay un alambre sujetándole el cuello. Y una persona me decía, están muertos, es que están muertos, yo sé que están muertos y mientes y no has investigado. Y entonces yo le dije, bien, estas son las referencias en las que yo me he basado para hacer este vídeo. Cuéntame las tuyas, que yo estoy abierta al debate, porque quizás tengas razón y aprendemos las dos. La respuesta fue, lo he visto en un vídeo de YouTube. Entonces, pues, para mí, eso es un hater. No hay fundamento, no puedes afectarme. Lo voy a dejar porque creo que habrá alguien que lo vale y que le va a hacer gracia. Por lo resto, todo ya está. Era responder. Nosotros en el nuestro, el tema de los haters, yo solo efectivamente hay herramientas para bloquearlos. O sea, por ejemplo, en la plataforma iVoox, los comentarios los puedes moderar tú. Que yo siempre, en cualquier foro creo que tiene que haber un moderador, porque si no se convierte en un sálvame deluxe a la mínima. Entonces, yo solo bloqueo a aquellos que llegan al insulto personal, sin más, el resto no lo bloqueo. No tenemos apenas, o sea, creo que en los años que llevo creo que he bloqueado tres comentarios, pero contados con, o sea, 3 creo que han sido exactamente, y porque llevaban al insulto personal de algún miembro de la mesa, entonces como tampoco venía a cuento, ni siquiera yo les contesto, simplemente los he eliminado en ese sentido. El resto, pues cuando son comentarios, pues a lo mejor, bueno, pues yo los publico igualmente. No tenemos tanto, la verdad que tenemos suerte, o no tenemos mucho. Y a nivel técnico que comentabas, yo siempre he dicho que Tomás maneja su podcast con mano de hierro, porque yo no soy capaz con los míos, yo les insulto directamente. Y a veces me hacen caso y a veces no. Entonces, a veces sí logro controlar, o a veces tengo que parar la grabación, decir, vamos a parar un poco porque esto va a hacer un gallinero. No es de las más veces, pero sí que es verdad que cuando estás en una conversación o a todo nos pasa, ¿no? Pues te olvidas, es que te llegas a olvidar de que estás grabando. Yo siempre digo que cuando grabamos tenemos que pensar que estamos grabando para otra persona, que no estamos grabando para nosotros. Nos va a oír alguien en sus cascos y si oye esto una jaula de grillos no va a entender nada. A veces se consigue y a veces no. Y a veces lo puedes editar y arreglar en edición y otra vez dices, mira, esto va así. Yo a veces lo he dicho, digo, perdonadnos porque se nos ha ido un poco de las manos en este programa y nos pisamos bastante. No nos suele pasar, pero de vez en cuando. Pero eso, bueno, también es un poco la magia del podcast, ¿no? De que, hombre, si eres tú solo haciendo el podcast como triste ahí en tu habitación, hablando de tus cosas, pero en cuanto soy más, va a pasar. Es que le mira a Lidia, digo, qué madre es, pero bueno. No estoy tan a oscuras. Yo me quería preguntar algo por ahí. Sí, yo quería comentar sobre lo que decías, Manu, y lo que luego decías tú, sobre si se podría implantar en la universidad. Yo sin conocer la universidad, más que por la visita que estamos haciendo hoy, como decía Jesús, ya podemos decir que hemos estado en la universidad. Si se podría implantar o no para crear buen ambiente, yo creo que luego decías tú que con tanta gente que siempre tiene que haber un rol de moderador, que lo estaba comentando también, creo que sería interesante, pero para que turnaran ese rol de moderador, los alumnos, sería muy interesante para su formación personal, de cómo moderar al resto de personas que están hablando. Yo creo que, no sé si se podría, el protocolo de la universidad supongo que será complicado, pero a mí eso me parecería muy interesante. Yo creo que esto realiza con lo que Manu comentó, que el podcast como herramienta para los alumnos me parece, una idea fantástica. Primero porque yo creo que fomenta las relaciones humanas, la tecnología hoy en día muchas veces separa a las personas. Y yo creo que la tecnología del podcast puede unir a las personas. Esos alumnos que a veces están en la puerta de la facultad con su móvil y que no se hablan pero están con su móvil, pues el podcast puede hacer que se comuniquen verbalmente, que yo creo que es algo que les falta un poco a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que se comunican fenomenal
y se manejan súper bien en redes sociales, pero cuando tienen que entablar conversación con alguien o entre ellos, es que no saben. No saben, ¿vale? Entonces yo creo que eso puede fomentar, y si además haces que se vaya rotando ese rol de dirigir ese podcast, pues yo creo que puede ser un aprendizaje muy grande para ellos. Luego, en el tema de cómo nos organizamos y en el tema de pisamos y tal, no tiene nada que ver la grabación con el resultado final. Porque Tomás es el cocinero que nos hace ser bellos en el podcast, pero que cuando estamos grabando somos no tiene nada que ver. Tenemos coletillas, nos pisamos, lo que pasa que luego Tomás pues lo hace bonito y nos quita las coletillas y parecemos todos que hablamos genial, pero a ver, que la grabación es mucho más loca. Y respecto a los haters, yo creo que, a veces lo digo, es que yo creo que la edad está genial para liberarte de cosas. Y es que, a mí personalmente me da igual, yo siempre defiendo, tú eres libre de contar lo que tú quieras. Es decir, a lo mejor no cuentas todo, porque no quieres compartirlo todo, pero cuentas lo que te da la gana. Y está claro que habrá gente a la que le guste y gente a la que no. ¿Cómo vamos a gustar a todo el mundo? Pero como que es una barrera que tienes que superar, pues claro, por lo que yo cuento, pues habrá mucha gente a la que no le guste, pues fenomenal. Como a mí tampoco me gusta lo que dice mucha gente, pero que como al final hay libertad para escuchar, para decir tal, yo creo que todo lo que se dice con educación, fenomenal, pero desde luego llegar al insulto y tal, y en mi caso en concreto es que me da igual, de verdad. Y una idea podría ser a lo mejor crear un podcast donde cuando tengas un comentario positivo, y me encanta, bloqueado. Cuando tengas un hater, me gusta, y tú más. A ver qué pasa. ¿Has inventado ya? ¿Sí? ¿Hay podcasts que les mola que les...? Podcasts, youtubers, pues es que se gana muchísimo más del hater. Claro, el hater tiene mucha más hambre que la persona que está tranquila y amorosa en su casa. Está deseando odiar. Pues por eso hay gente que hace contenido aposta, que no gusta, que irrita, porque vas a tener muchísimos más seguidores. Es mucho más atractivo. Voy a desfogarme contigo. Claro. Pues es una idea, yo lo había dicho así como... Estaba descubriendo la rueda ahora mismo. Yo quería compartir contigo un caso práctico. Me has preguntado cómo se lo llevamos a los alumnos, cómo consigo que esta pasión que estoy viendo en esta mesa que pueda transmitírsela a ellos y quieran hacerlo. Voy a contarte un caso práctico brevemente. Chavales de 13 años, profe de historia, les propone grabar un podcast. ¿Cuáles fueron las claves que utilizó? No era obligatorio, el premio era muy suculento. Claro, te va a subir la nota un montón por juntarte en casa de un amiguete a grabar algo, ¿vale? Y el tema no era libre, tenían que hacerlo sobre mitología griega, pero como les diera la gana, hablad de lo que queráis, de los dioses que queráis, como planteadlo como queráis. Eso sí, tenía que ser en inglés, que también era gracioso. La cuestión terminaron juntándose en mi casa un niño católico, un niño musulmán, un niño luterano y un niño ateo, hablando en inglés de mitología griega. Había libertad. Las preguntas que yo escuchaba, claro, porque se preguntaban, cada uno tenía su cultura, cada uno tenía su... Fue tan maravilloso, fue tan libre, hicieron una amistad, porque eran un grupo de 2 amigos y 2 amigos que iban a la misma clase. Bueno, pues ahora son un grupo de 4 amigos que se llevan fenomenal, que lo que decía Selena, que es que estamos diciendo que no leen, pero es que tampoco hablan. Es que no se llaman por teléfono, porque todo se gestiona con un WhatsApp. Llamar es como de raros. Ya hablar en personas es muy raro, ¿no? ¿Qué te pasa? En plan... Claro. Entonces, hablaron, soltaron los teléfonos, se pusieron a grabar. Y encima ellos no tienen esos reparos que tenemos nosotros, a ver si me voy a equivocar, a ver si el audio no se oye bien, a ver si digo mal un dato, pronuncio mal una palabra. Pero son chavales.
Pero ya está, a divertirse. Entonces, pues esas son las dos claves que yo te diría. Que el premio sea suculento, que no sea obligatorio y algo de libertad. Evidentemente, si estamos en clase de mates, háblame de algo de mates. No me hables de... Pero esas son las tres claves que yo dije, ostras, al profe que se le ha ocurrido, hágale la tecla. Y funcionó. Yo recomendaría lo que utilicé con vosotros. Por ejemplo, cuando sois grupos grandes, el podcast encadenado. Directamente empieza un grupo, continúa luego el otro. Eso puede ser una buena manera para hacer con muchos grupos. Crear programas también por grupos separados, que tengan secciones. Nosotros cuando en la EOI he estado haciendo esto para emprendedores, muchas veces hemos hecho podcasts donde a lo mejor han colaborado 20 y tantas personas. Lo que hago es un grupo de debate o 2 grupos de debate y luego el resto que me lo manden en formato WhatsApp de 2 o 3 minutos, como hace Nuria, como hace Elena Coronado, un poco los frikis Luigi, Juan y Diego. Entonces puedes crear, nosotros en Frikilosofía estamos 15 personas y luego no tienes la sensación que estemos tantos en el programa porque va la cosa muy fluida. Luego el tema de moderar, claro, en una mesa tiene que haber alguien que disfrute menos. Yo, por ejemplo, alguna vez cuando he estado con Jesús en Habéis cerrado gas, pues luego me han hecho una entrevista en algún podcast, Paco me dice, oye, qué bien has estado. Digo, claro, tío, porque yo solamente tenía que estar al micro. Cuando estoy con vosotros estoy Miguel Ángel, la silla, Paco, no respires, porque Paco se queda así, y está. Entonces, dice, es que no se puede respirar. Digo, sí, puedes respirar, pero no pega al micro. Entonces, estoy a uno, el otro golpe, luego otro está así. Sí. Entonces, yo disfruto menos y a la hora muchas veces de participar, una tía mía siempre me dice, ay, Tomás, me gusta mucho, pero es que no hablas casi. Digo, ya es que no puedo, tío. Entonces, el moderar, pues es lo que tiene, ¿no? Te pierdes un poquito, pero no me importa, porque luego digo, en la edición lo arreglo. A veces estoy viendo que hay fallos, pero digo, si le corto ahora lo estropeo. Digo, pues ya lo arreglo en la edición. Si a lo mejor yo he estado haciendo una entrevista y estaba nervioso, pues luego vuelvo a grabar las preguntas aparte. Que me ha pasado cuando estuve con Ibáñez, estaba súper nervioso y estaba hiperacelerado y luego me volví a grabar, terminé la conversación. Querido Ibáñez, ¿cómo vivió usted? Y entonces, ¿qué dices? ¿Qué bien hablas? No, pues eso lo sabe Elena muchas veces, que dice Elena, ¡ay, qué mal he cantado esto! Y la vuelvo a grabar y la vuelvo a poner. O sea, que la edición es magia y se puede controlar un poquito todo. Los directos ya son otra cosa. Pero bueno, el tema de dirigir es lo que tiene. Tiene que haber alguien y Jesús sabe que le empatizo mucho con él porque muchas veces dicen, ¿qué más leemos los que estamos presentando? No es que estemos presentando, es que estamos en micrófono, no sé qué, y leyendo. Y a lo mejor simplemente Elena está con su notita así y se pone a leerlo. Es más fácil para ellos, pero bueno, es lo que tiene. Pero yo os digo, posibilidades como el podcast encadenado, creación de grupos, y luego hay una cosa que es la libertad. Nosotros, bien lo saben en mi grupo, nunca he preguntado lo que creen, lo que dejan de creer, cuáles son sus ideologías, simplemente que conectamos. Hace poco un oyente me escribió, en el que hicimos un programa, os lo conté, de la libertad, y uno se enfadó por una opinión. O sea, estamos 15 en el programa y por una opinión te dice que va a dejar de oír todo un programa. En fin, luego, curiosamente, otro oyente que le bloqueé en su momento escribió diciendo, a mí también me echaron por mi manera de pensar, y yo le iba a haber contestado, que no le contesté, y le iba a haber dicho, no fue por tu manera de pensar, fue por tu falta de educación. A mí me da igual que seas de izquierdas, de derechas, pero respeta. O sea, que es lo que nosotros al final hacemos. Nosotros en el grupo somos de ideologías muy diferentes, pero empastamos de maravilla porque nos queremos, porque nos respetamos y sobre todo, por lo menos en Frikilosofía, porque estoy rodeado de unos artistas increíbles, con un talento alucinante, y creo que ese es mi don, saber ver cuando alguien lo hace bien y digo, ay, me pasó con Nuria. Nuria era oyente hasta hace muy poquito y me mandó un par de audios y dije, es que quiero conocer a Nuria, quiero que Nuria aporte al programa, y me ha ido pasando con mucha gente. Y me pasó igual con los colaboradores cuando les hablé del podcast. Juan Carlos me dijo, ¿un podcast? Y Paco me decía, ¿pero cuánto dura eso? Digo, pues depende, no sé, Paco, una hora. ¿Una hora? Vamos a estar... No. Digo, Paco, ¿tú confías en mí? Y me dijo, sí. Digo, pues déjate llevar. Me preguntaste, ¿cuántos podcasts has grabado tú? Eso, le dije, ¿cuántos podcasts has grabado? Ninguno.
¿cuántos oye? Ninguno. Digo, pues déjame un poquito a mí. Y luego Paco es uno de los que os comenté que cuando grabamos Juego de Tronos, que estuvimos 8 horas, le decían, Paco, paramos a comer, y decía, no, que se pierde intensidad, que se rompe la magia, que se pierde intensidad. 8 horas de tirón con Juego de Tronos. En fin, pero disfrutamos y nos gusta, y nos ha pasado, y también lo saben los friquilósofos, terminar algún podcast y llorar de la emoción. El primer Mazinger. Es que el Mazinger para mí es divinillo. Entonces, cuando llevaba 5 minutillos hablando, ha conseguido abajo y pero porque es muy emocionante lo que hacemos, y yo creo que todos lo vivimos con emoción. Y fijaros, al final nosotros estamos un sábado por la mañana, en vez de estar de cañas, cedemos ese tiempo para estar reunidos y estamos en una habitación sin movernos, pero es que es terapéutico, es una maravilla. Antonio. Bueno, nosotros de dudar aquí delante de todos nosotros. Yo pongo una reflexión y hacer una pregunta. Tenemos aquí delante a la más de lo más, al Freddie Mercury de los podcasts. Y... ¿Ese quién es? No, Freddie Mercury no, de los que estamos aquí. Pero bueno, en ese sentido lo que quiero decir es que vosotros reunís una serie de características, ¿no?, de rasgos a nivel humano, a nivel ya profesional, por el tiempo que lleváis, por la formación que tenéis, que hace que seáis buenos en lo que estáis haciendo. O sea, no es que vosotros hacéis podcast, que el podcast forma parte de vuestra vida ya, de vuestra propia narrativa. Entonces vosotros no entendéis vuestra vida sin el podcast, y al mismo tiempo también, seguramente que cuando no estéis haciendo podcast estáis pensando un montón en lo que hacéis. Cuando vais al baño, cuando vais al supermercado, cuando vais a donde estáis pensando en cosas en ese sentido seguro, ¿no? Entonces, claro, yo veo en ese sentido que cuando vemos a las personas que son buenas en algo, pues cumplen estas características que tenéis. Tenéis buena formación, os gusta lo que hacéis, además también una serie de rasgos personales que os hacen ser buenos en eso. Yo no sé si en el mundo del podcast todo el mundo compartirá los rasgos que vosotros tengáis, o que hay mucha diversidad y que no todo sale igual. Pero bueno, a mí lo que me interesa lo que voy es que vosotros, el podcast es parte de vosotros no hacéis podcast, esto ya es parte de vosotros. Yo sí voy a hacer podcast, porque yo no voy a tener tiempo, ni voy a poder dejar tantas cosas como vosotros habéis dejado para eso. Entonces yo sí que reconozco la importancia, estoy dispuesto a intentarlo, o sea, hasta qué intensidad. Pero para eso a mí también me cuestiona una serie de cosas, es que la gente con la que yo trabajo es gente que tiene entre 18 y 21 años, y lo que nosotros estamos viendo, lo que vemos tanto en lo que leemos como en la gente que tenemos delante, que es un grupo que funciona sobre todo con una cultura de la imagen, ¿no? Entonces, yo creo que quizás también muchas veces la gente que os escucha a vosotros es gente a lo mejor de un poquito de más edad, entonces no sé hasta qué punto realmente, hombre, nosotros tenemos mucha ventaja, y es que podemos decir, mira, escucharnos como parte de la asignatura. Entonces, no es que nos vayamos a obligar, pero sí que tenemos una cierta aliciente que podemos añadir, ¿no?, para que nos escuchen y eso ahí no va a haber tanto problema, ¿no? Pero a mí sí me preocupa el hecho de que a lo mejor la dedicación, el entusiasmo, lo que vosotros ponéis cuando hacéis eso, pues, hombre, nosotros a lo mejor lo intentamos poner, ¿no?, que conseguimos tener temas que de verdad pues, nos podamos mojar, podamos transmitir, como habéis dicho vosotros, no solamente el tener algo que decir, sino el que tú te impliques en eso que estás diciendo, ¿no? Porque la gente lo que quiere, lo que estoy diciendo, es escuchar a vosotros, y eso también lo contamos nosotros en nuestras clases, no quieren que les contemos lo que ya está en el libro, sino que les contamos nuestros puntos de vista, nuestras impresiones, qué nos ha pasado a nosotros con eso, ¿no? Y ahí sí que tenemos también, bueno, algún medio de recursos que podemos utilizar, pero como decía, por el tema de la edad me preocupa a mí el hecho de que a lo mejor con la imagen no sé hasta qué punto de verdad podremos competir, y sobre todo por el tema del entusiasmo, de la vocación, de la dedicación que tenéis vosotros. Nosotros es algo que no se consigue fácilmente, y nosotros de verdad sí que lo tenemos. Yo veo, bueno, ahora que Jesús me gustaría, él tiene oyentes muy jóvenes también, ¿eh? Nosotros, fijaros, el mundo del podcast, yo estoy convencido, Juan y Diego, que son una sección que hacen un padre y un hijo, os lo comentaba, si yo no tengo hijos, pero si yo voy a mi hijo y le digo, hijo, ¿qué opinas tú del sexo? Me dicen, se iría. Juan se sienta con su hijo y se pone a hablar con la excusa del podcast. Quiero decir que de alguna manera esto crea una barrera que
te puede también unir mucho a los alumnos porque no eres profesor y alumno, sino que de alguna manera está ese alumno compartiendo contigo algo y no te ve como esa figura de profesor, ¿no? Entonces, eso a mí me parece una herramienta importante. Luego, vamos, encantadísimo que lo intentes, que disfrutes del viaje, que es lo que digo siempre con las series, ¿no? Da igual cómo termine, es el viaje, la gente que te va a permitir conocer, y la gente joven es verdad que oye menos podcast, pero todo es empezar, ¿eh? O sea, es una herramienta que cuando la conocen, de hecho, a ver, mucha gente joven oye podcast y no lo sabe, porque lleva YouTube puesto, pero no lo está viendo, lo va oyendo con el casco. Eso es un podcast, es el sonido. Nada más que el lenguaje es diferente, porque cuando tú grabas un vídeo, estás contando cosas con la imagen y sin embargo en el podcast somos todo el rato conscientes que no nos están viendo. Entonces, de alguna manera adornas más con palabras o cuentas o no sé, describes cosas que sabes que no te están viendo. Yo creo que lo importante, Antonio, es que tú disfrutes. O sea, yo creo que vosotros, como profesores de universidad, tenéis mucho que contar. Y además, yo os diría que sois las personas idóneas para comunicar cosas. Porque tenéis una formación, tenéis muchísimo que compartir con el mundo. O sea, ¿cuánta gente mediocre hay por el mundo que comunica, que se dirige a los demás creyendo que son ídolos? Vosotros, madre mía, o sea, tenéis un conocimiento, una formación que tenéis el deber de compartirlo con el mundo. O sea, es un deber. Tenéis un montón, tenéis diferentes formas de hacerlo. Una de ellas es el podcast. Claro, te tiene que ilusionar, porque hay una parte técnica. A mí, por ejemplo, yo hago podcast porque no soy yo la que manejo ¿vale? Yo lo tengo súper claro. Si tuviera que ser yo la que manejara la mesa de mezclas esta, yo no haría el podcast. Porque, bueno, no voy a desvelar una parte de la tarde, pero yo sé que no lo haría, porque a mí el tema de la tecnología, por muy sencilla que sea, me paraliza, para mí es una barrera. Tengo la suerte de que como Tomás es que maneja la maquinita esta, pues me medita y yo solamente me planto allí. O sea, hay una parte que tú sí tienes que tener clara, que si te vas a hacer tú, te tienes que ilusionar literalmente, porque si no es que es una pesadilla. Pero si realmente para ti eso no es un obstáculo, por favor, o sea, lánzate, porque yo creo que tenéis, no sé, muchísimo que aportar. A mí, por ejemplo, la economía como que no me gusta mucho, pero yo siempre le digo a Dani que me tiene que hacer tenemos que hacer un podcast de economía para mongolos. Porque yo, o sea, necesito... Elena, ya está hecho, ya lo hacen con ellos, no les podemos copiar la idea. No, porque yo he escuchado la parte de Dani de economía para mongolos en el programa de Jesús, que me encanta, pero no me refiero yo a eso, yo me refiero a un tema, pues, como más básico, o sea, más de las matemáticas estas que aprendes en el colegio y que yo me fui de segundo de BUP sin entenderlas, pues un poco así. Entonces, es encontrar a lo mejor un lenguaje. A ver, los alumnos os pueden ver como una autoridad, como el profesor que tiene... A lo mejor es encontrar como un lenguaje distinto, sin perder, por supuesto, que dónde está cada uno. O sea, el profesor es el profesor, el alumno es el alumno, y yo creo que hay un tema que para mí es importante, pero a lo mejor, pues, dirigirte al alumno de una forma distinta, que eso le pueda enganchar, ¿no? Sí, yo quería, lo que decía Elena es, a ver, las herramientas como profesores y más profesores de universidad tenéis que tenerlas. Sí que es cierto, a ver, nosotros sí tenemos audiencia que a mí me sorprendió, bastante jovencita. No creo que tan joven como de 18 años, pero sí de 20 y tantos. Sí que me sorprende que tengamos audiencia joven en ese sentido. Pero sí que es cierto que tú a un chaval de 18 años, como decía, o más jóvenes que les pones un micrófono y solo con la novedad, ahí les vas a enganchar.
La herramienta para engancharle sí que es algo de continuo. A lo mejor puede ser empezando con algo que no tiene nada que ver con la asignatura de clase, sino con que cuente sus experiencias de unas vacaciones, de un viaje, de la última serie que han visto, película, el último disco que, bueno, disco hoy en día no lo compra ni el tato, última canción que hayan oído en Spotify. Perdona, les has puesto a Paco y a Miguel Ángel como diciendo, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A nivel técnico, yo creo que tampoco os tenéis que preocupar de entrar mucho. A ver, yo sí me preocupo por el nivel técnico porque sí que es cierto que ya vamos a una audiencia que te está oyendo en el coche, te está oyendo y tienes que darle cierta calidad auditiva, porque si no un podcast es insufrible. Un podcast que no se escucha bien en el coche no lo puedes escuchar directamente. A lo mejor con cascos en tu casa en la cama, vale. Entonces, yo ese aspecto en principio tampoco lo tendría muy en cuenta, simplemente con herramientas básicas y luego hacerles a ellos incluso partícipes de la edición, que ya sí que es manejar tecnología. Yo creo que también les puedes enganchar por ahí, ¿no? Porque hoy en día hay herramientas que incluso puedes editar con el móvil, relativamente sencillas, que ellos lo van a pillar a la primera y también van a ser parte de todo el proceso, ¿no? De elaboración de lo que sería la temática del podcast, de grabación y edición. Con lo cual creo que herramientas para enganchar a ese tipo de público hay. Que a lo mejor no es un camino de rosas los primeros, puede ser, pero yo creo que herramientas sí que ahí tenéis vosotros la capacidad de buscar el truco, el cebo para poder engancharles. Y yo creo que, y además creo que todos coincidimos, yo creo que si engancháis a un grupo, los hacéis podcaster para toda la vida, o sea, porque es que engancha. Sí. Es que yo tampoco, yo empezamos a grabar y yo no sabía ni lo que era un podcast, era Alicia la que los escuchaba. Y bueno, en nuestro proceso ha sido ensayo y error, porque yo me compré un equipo, en realidad lo tuve que cambiar, me compré otro hasta que me compré el equipo ya que suena como yo quiero y me evita mucho trabajo en edición. Yo le dedico mucho menos a la edición que Tomás hace incluso 3 versiones de cada programa. Mi programa va casi sin edición, a no ser que haya cosas muy, pues uno que está así, por el rato que suele pasar, o que no se acerquen al micro, o que mi programa es casi un paso directo, es casi en directo, corto muy poquitas cosas, incluso a veces en alguno está tal cual sale, le doy un poquito de niveles, ajustas un poco para que se oiga como Dios manda y fuera. Pero a nivel vuestro, yo creo que para empezar, con cualquier cosita que salgáis, yo creo que sería suficiente y les hacéis podcaster, eso te lo digo yo, O sea, creáis un grupo de podcasters de alumnos que lo continuarán, porque es que engancha. No sé qué tiene, pero engancha el tema. Y luego la socialización que tiene de conocer a otra gente que lo hace y haciendo un núcleo de amistades y de lazos que yo a esta gente no la conocía. A Livia la conocimos porque alguien nos dijo que en un canal de YouTube hablaban de nosotros. Y yo, ¿cómo que una youtuber habla de nosotros? Y me puse en contacto con ella, o alguien dijo, oye, tú hablas de nosotros, que nos oyes. Y a raíz de ahí le dijimos, ¿quieres colaborar con nosotros? O sea, es un poco lo que dice Tomás. Siempre van a encontrar, y es una forma de crear esos lazos que engancha muchísimo. ¿Pedro, quieres comentar? Bueno, por apuntar un poco más la idea que ha lanzado Antonio, yo matizaría un poco, es verdad que yo creo que estamos todos de acuerdo que somos una generación mucho más audiovisual y que desde luego en el futuro la universidad como institución tendría que ponerse a pensar cuál es el mejor medio de que nuestros estudiantes, nuestros futuros egresados, pues tuvieran los conocimientos y la experiencia suficiente como para luego poder hacer su camino laboral, ¿no? Su camino personal. Pero con lo que comenta Antonio, es verdad que yo también me surgió la duda del planteamiento de la cuestión visual, que es como mucho más, vuelvo otra vez a lo de las limitaciones, perdonad que lo plantee siempre así, pero creo que es un muro, una barrera de entrada mucho más elevada e intentar hacer desde cero, desde un curso ordinario, cualquier cosa audiovisual, teniendo en cuenta la parte visual, porque esa parte visual seguro que necesita mucho más medios, mucha más preparación. Crea una barrera de entrada, yo creo, mucho más importante que la que plantea el podcast, que como estáis diciendo aquí, yo coincido con vosotros, es mucho más liviana en el sentido de que es mucho más accesible
y que incluso puede hacer que los estudiantes con muy poco medio y con muy poco tiempo de dedicación puedan conseguir unos primeros resultados que le animen a seguir continuando con esa experiencia, ¿no? Es decir, que quizá, aunque solo sea un primer paso, no descartando la parte visual en el futuro, pero sí como un primer paso, creo que hay una ventaja competitiva del podcast en las aulas sobre intentar plantear una cosa como mucho más general audiovisual. Entiendo que esa puede ser incluso una ventaja muy importante a tener en cuenta. Bueno, yo, un poco también por una pregunta que a mí me surge, yo creo que abriendo un poco el cajón de lo más complejo, por decirlo de alguna manera, sí me gustaría que nuestros miembros de la mesa nos dijeran cómo es su relación con las plataformas donde publican los podcasts, en este caso iVoox, YouTube o bueno, cualquier otra que conozcáis, ¿no? Que bueno, las hemos tratado en el curso un poco por encima, pero bueno, ahora que no nos oye nadie, pues igual podemos sacar un poco de jugo a esa relación. Jesús, ¿empiezas tú? El otro día hablaba con un oyente que la escasa promoción, ¿no? Nosotros estamos en la plataforma iVoox, simplemente estamos en la plataforma iVoox porque iVoox tiene un convenio con la Skype y le permite que subamos temas de música sin tener que pagar derechos de autor. Yo una cosa que tenía clara cuando hice el podcast era que no se iba a hablar de política, no se iba a hablar de religión, no se iba a hablar de fútbol y se iba a poner la música que a mí me diera la gana. Entonces, esos eran los 4 pilares del podcast y a mí me gusta mucho la música y yo quería poder poner temas enteros de música y iVoox me permite eso porque tiene un convenio de digo y no tenemos que pedir ni derechos, ni pagar derechos, ni nada. Simplemente por eso, porque si no fuese por eso, yo en iVoox, iVoox es una plataforma que tiene varios planes, puedes hacer un plan gratuito que puedes subir el podcast y no te cobran nada, no te escucharán ni el tato porque no te harán promoción. Puedes pagar un poquito más y dice que te hacen promoción, te siguen sin hacer ninguna promoción y si pagas como Dios manda, dice que te hacen promoción, pero nada. Te tienes que llamar Buena Fuente, Héctor Romero, tienes que ser tal para que esta gente te promocione porque al final es una empresa que lo que quiere ganar es dinero. Con Filosofía no ganan dinero, con La Risa Radolga no ganan dinero, con Carne de Bits, que son otros podcasts que nosotros, con muchos más. Entonces la promoción que te hacen es nula o cero, con lo cual es el boca a boca o que su algoritmo, ¿no? De vez en cuando se equivoque y te recomiende a alguien porque se ha equivocado y puede ser así. Entonces hay muchas plataformas de publicación. Yo la verdad es que, y eso sí que es por pereza, no me he puesto a mirar otras, pero de promoción a los podcasts pequeñitos, cero patotero. Entonces, nosotros tenemos firmado un contrato con iVoox porque encima teníamos que nosotros pagábamos y es que pagas y encima te ponen publicidad por delante, te ponen publicidad en el medio y te ponen publicidad por detrás y digo, pero esto... Y yo ya les escribí hace tiempo, que por cierto me atendió el boss máximo de iVoox, ¿no? No sé cómo se llama. Juan Ignacio. Juan Ignacio me llamó, me dijo que es que apostaban por nosotros, que querían tenernos ahí y tal, y firmamos un contrato con ellos de 3 años en el cual no teníamos que pagar, nos salía gratis, nos iban a pagar una cantidad de dinero que yo todavía no he visto y podíamos publicar, ya te digo, y nos iban a hacer promociones y tal. De promociones no hacen nada, lo único que te consuela es que encima no tienes que pagar, ¿no? Pero, a ver, nosotros tampoco estamos en esto por tener un rendimiento económico como puede haber otros podcasts y es muy legítimo y es que es así, es un trabajazo y yo creo que el trabajo pues, se tiene que remunerar. Nosotros grabamos una vez al mes, lo hacemos por divertirnos y bueno, de lo que vamos sacando, pues lo usamos, pues yo que sé, una vez que nos hemos ido de fin de semana pues, para pagar algo o para comprar algún micro, para comprar cascos, pues sí que nos ha ayudado para poco más. Hay muchas plataformas, está Spotify, está... bueno, es que ahora mismo no recuerdo cuál es más, pero sí que hay... Podimo, Audible... Sí. Hay muchas. Podimo no sé si tienes que pagar al final o no sé exactamente cómo va, porque me puse en contacto con ellos y me escribieron, pero luego dije, es que yo quiero poner temas de música, porque entonces el día que
me da igual, pues a lo mejor cojo y me voy de iVoox, porque la promoción que nos hacen es mínima, es una pena, pero es así. Entonces, bueno, los oyentes que tenemos, yo creo que son pues por el boca a boca o por, ya te digo, por errores de informáticos que hayan tenido, bugs, como se dice, ¿no? Y errores, y nos hayan llegado a escuchar. Pero vamos, que en ese aspecto es un poco desalentador, también tengo que decirlo. O sea, es muy desalentador ver que da igual que hagas un programa buenísimo o una caca de programa, o que de repente promocionen. Yo he visto programas que promocionan, y no es que no seamos nosotros la panacea, pero he visto cosas que es que, para empezar, si oyen mal, no tienen gracia ninguna. Más habla de lo mismo, pero claro, tienen un nombre, están apadrinados por alguien y reciben promoción. No deja de ser una empresa privada y que lo que quiere es ganar su dinerito. Entonces, bueno, a costa de las costillas de los demás, es así. Entonces, esa es mi relación. Gracias por dejarme este espacio para desahogar. Yo actualmente me tengo que desahogar. Yo suelo escribir una carta todos los años y les pongo a parir, sin promoción ninguna. Y ya el último año me respondieron, como ya un poco cansado, como diciendo, a ver, Jesús, dices, es que soy, ¿cómo dices? Muy irreverente. Dices, es que soy muy irreverente, es que podéis hablar de economía, del proceso, y hasta yo hablando del proceso. Pero ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, pues ellos van muy en la línea de temas muy candentes, pues que tienen mucho tirón, ¿no? Tienen mucho hype, ¿no? Como diríamos, mucho hype, ¿no? Así que esa es nuestra relación en el Cerradura con nuestra plataforma de distribución. Un poco lamentable. Bueno, yo comparto todo lo que ha dicho Jesús menos una cosa. Cuando dice que iVoox no gana, o sea, que nosotros no generamos dinero a iVoox, ese es el problema. Que sí generamos, pero no lo vemos. De alguna manera, ellos la apuesta es a los grandes, los Buenafuente son muy buenos. Cada vez más actores y gente con mucho peso se está metiendo en el mundo del podcast porque ve que es una herramienta de comunicación brutal. Todo el mundo empieza ya a tener un podcast, parece que si no lo tienes, estás... ¿Cuál es tu podcast? ¿No tienes? Qué raro, ¿no? Todos los famosos, toda la gente empieza a tener. Las empresas, desde Coca-Cola, el BBVA, cualquier empresa ya tiene también su podcast. Y el problema está en que nosotros generamos dinero que solamente lo ven los grandes. Entonces, yo creo que la lucha del podcaster, que no estamos en esa primera línea, que yo siempre digo, se lo digo a Jesús, digo, nosotros estamos en primera división, pero somos el Getafe, el Leganés, entonces nunca nos dan bombo y conseguimos muchos hitos, porque al final, a ver, nosotros somos un podcast pequeñito que nació de la nada, de gente que no sabemos comunicar, o hemos empezado y hemos aprendido. Yo, todos los miedos que habéis tenido en el curso los he tenido yo era inseguro, soy tímido, pienso que no sé comunicar, he ido madurando gracias al podcast, pero claro, eso iVoox, pues la apuesta es a los grandes y a nosotros nos deja ahí en un segundo plano, y creo que la lucha que tenemos que hacer, y desde aquí vamos, tenemos que abanderar Jesús y yo un movimiento de podcaster libre, donde también de alguna manera los podcasters que generamos dinero, porque yo estamos en una media últimamente podemos rondar las 30.000 descargas o oyentes, las 20.000, depende de los programas, 20.000, 30.000, 40.000, hemos llegado a 50.000 y ponen un anuncio al principio, ponen entre medias y ponen al final. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se lo queda? Pues hacen un corte que si no llegas a que los oyentes, suscriptores de tu programa no llegan al 25% del último programa que has publicado, no te dan dinero. Pero ¿qué pasa? Que oyentes me dicen muchas veces, os acabo de descubrir, me encanta Frikilosofía, y empiezan por el primero, segundo, tú ves que empiezan a subir los de atrás. Claro, yo no me da lo que pide iVoox, pero estoy generando contenido, viven gracias a nosotros, porque es verdad que los Buenafuente y todo eso harán un montón, pero si sumamos todos los creadores de más bajo nivel, les estamos generando todo el movimiento de dinero económico que tienen la plataforma. Tenemos que empezar a ver la manera de darle o darnos más visibilidad a los que estamos ahí dando el callo, porque lo estamos haciendo bien, y oye, prueba de ello son los oyentes. Que yo muchas veces, cuando he hecho cuentas, digo, madre mía, en Ciudad Real tenemos un teatro que son 900 personas, y digo, madre mía, con el último programa hubiera llenado 4 teatros o a lo mejor 20. Digo, bueno, 20, lo he puesto para ti. Vale, aguanta, pensé que iba a soltarlo.
Entonces, bueno, pues las plataformas, yo creo que nos tendremos que unir, los que estamos haciendo contenidos, y reclamar nuestro sitio, que lo tenemos y estamos generando dinero y no lo vemos. Nos van a echar, digo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con los dos. Porque sí, es verdad, tú te lo curras, generas un contenido, pero también es verdad que ellos te están dando una plataforma. Esa plataforma también es un valor. Ese ancho de banda que te está dando YouTube, todos estos streamers de juegos que suben 12.000 horas al día jugando a Valorant, al Fortnite, a lo que sea, eso tiene un coste. Perdona, eso tiene un coste. Entonces decimos, es que YouTube no me promociona, es que iVoox no me promociona. Pues tú lo has dicho, lo habéis dicho los dos. A los grandes sí, ¿vale? Sigue currando este grande. ¿Que pica? Claro que pica. Pero es que es lo que hay. Sigue, supérate, evidentemente, es frustrante, no me gusta, yo trabajo un montón. Quiero que se me reconozca, quiero ganar, jolín, esa compensación económica, esa compensación porque me hagan una buena promoción y no la tengo. Y solo la tienen el buena fuente de turno y el... Hay otras formas. La Ruina tampoco tenía una gran promoción, pero ahora están ganando una pasta. ¿Por qué? Porque han inventado un formato fabuloso. Venden sus entradas, la gente, donde había 30 personas en el primer programa, ahora hay 600 en el público. Lo estás rentabilizando, cojonudo. Lo estás haciendo muy bien. Te has inventado. Pues hay que seguir creciendo, hay que reinventarse, hay que buscar otra forma de conseguir un rendimiento económico. Eso respecto a iVoox. Y respecto a YouTube, el bicho es muy tonto y muy predecible y muy... Si quieres crecer en YouTube, se crece. No me quiero alargar aquí porque estamos con podcast. Pero está de cara al audiovisual que comentabas, Pedro, basta hacer una búsqueda. O sea, ¿qué se lleva? ¿Dónde está el clickbait? ¿Cuál es la imagen que todos en el momento en que la van a ver? Pues hoy es Momo, mañana no sé qué está de moda. Chimpum, mételo. Y ahora con la inteligencia artificial, hazme una imagen que bla bla. Ya tienes la miniatura para ese podcast, para que les llame la atención y entren y pinchen en él, como truque. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella en absoluto, porque, a ver, el debate no es que yo quiera ser un Buenafuente. Buenafuente es único, lo hace muy bien, tiene su público, están apoyados por empresas muy potentes y yo sé cuál es mi sitio y hasta dónde a lo mejor puedo llegar, ¿no? Pero de alguna manera sí notamos, y eso lo sabe Jesús, que no se nos visibiliza al nivel que estamos trabajando. Y eso, yo por oyentes y por gente que me dice, nosotros llevamos ya 6 años, hay gente que a lo mejor me acaba de descubrir. Nosotros, los podcasters, hacemos muchísima promoción para que se conozca la plataforma, que mucha gente todavía, yo en muchos cursos, yo vendo iVoox. Y no tendría por qué venderla, pero vendo la plataforma porque evidentemente tiene unas ventajas, tiene cosas buenas, pero yo tendrían que invertir más en darse a conocer ellos, que todos los que estamos aquí supieran quiénes son y luego además que evidentemente los que generamos contenido de calidad, que por oyentes, es que no hablamos ni de 10 ni de 20, vosotros tenéis programas con muchísimas descargas, ese dinero te pertenece o una parte. Yo no pretendo ganar lo que ganan los demás, yo al final lo que quiero es intentar vivir de esto, porque es mi profesión. Estoy intentándolo, Elena estuvo opositando hace poco para la administración y yo siempre digo, yo estoy opositando para el mundo del podcast. Es difícil, lo sé, no, a lo mejor no valgo, o hay gente que no le gusta, o a lo mejor he tocado techo y este es mi techo, pero evidentemente cuando yo veo mis descargas digo, es que esto vale dinero. Yo sé lo que vale en el mundo de la publicidad. Yo he trabajado en un periódico en Ciudad Real de máxima tirada y tenía 3.000 ejemplares. 3.000 ejemplares que más de la mitad se regalaban y con eso ganaban muchísimo dinero. Y nosotros estamos llegando a muchísima más gente y tenemos mucha gente fiel que nos sigue. Entonces, yo sí que reclamo mi sitio y me siento maltratado por las plataformas. Entonces, evidentemente, trabaja y lucha, pero yo te digo que el esfuerzo mío no es igual lo que dice Jesús. De repente hay gente
apadrinada a un actor que no sé qué, que no le conoce ni... Bueno, que le conoce mucha gente y de repente lanza un podcast y ves que está ahí y que está... Y además te metes y dices, tengo yo más descargas, tengo más oyentes y sin embargo están promocionando al otro a pico y pala y a mí no. Hay padrinos, siempre ha habido, pero yo, claro, yo reclamo eso y esa es un poco mi lucha. En fin, no sé si lo conseguiré, pero ahí estoy. Si me permitís, sobre la rentabilización del podcast, yo creo que también hay que echar un poco de culpa, digamos, a los oyentes, esos 3.000 oyentes que os escuchan, 30.000, 20.000, 15.000, 100, da igual. Vosotros además sois los que apostáis mucho por decir como patrocina menos, es decir, por desde €1,40, o sea, no pagamos nosotros por oír los podcasts. Nos estáis ofreciendo un contenido por el que nosotros como oyentes no estamos pagando. Y la forma de ganar dinero es que el oyente te pague. Porque lo que decía Jesús, dice, nosotros no le ganamos, pero por lo poco que ganamos. A lo poco que ganamos se refiere a los pocos suscriptores que tienes, que al mes te dan €1,5, 2, 3, 15, lo que humanamente consideran. Y ese dinero, a lo mejor cada 3 meses tienes €150 en la cuenta y por eso pues te compras un micro, o sea. Pero si esos 30.000 que tienes estuvieran suscritos, que estamos hablando de €1 al mes, también hay que ser un poquito preocupada. Es que, Alicia, perdona, pero la persona que te está escuchando, como el que está viendo el vídeo de YouTube, ya ha pagado, no se paga con dinero. Cuando yo me doy de alta en tu plataforma, te estoy dando mis datos, te estoy pagando de otra manera. Me estoy tragando tus anuncios de YouTube o de iVoox o de lo que sea. El consumidor tiene muchas formas de pagar. Que ese rédito no termine llegando a la persona que ha creado el contenido no quiere decir que quien te está escuchando no haya pagado ya. No, pero me refiero, por ejemplo, que nosotros pagamos todos por ver Netflix, Amazon Prime, HBO, todo. Pagamos por ver contenido, pero no estamos pagando por escuchar contenido. Es otro tipo de plataforma. Mucha culpa la tenemos los creadores. Yo el año pasado, no, el anterior, hablando con Elena Merino, de Elena del País de los Horrores, fue la que me dio la clave. Me dijo, primero, el que tienes que creer en el producto que estás haciendo eres tú. Si tú lo estás regalando, tú dices, ¿conoces algún panadero que vayas y te regale el pan? Dije, no. Dice, pues estás haciendo lo mismo. Entonces, tenemos que aprender a dar valor a lo que estamos haciendo. Hay muchos podcasters que ya directamente cortan y es todo de pago. Está el mixto, el modelo mixto, que es lo que yo creo que estamos haciendo, que es mecenazgo. Yo, por ejemplo, subo 1 hora de contenido en abierto y luego una parte en cerrado para mis mecenas, que son los que pagan. Y claro, si el que un mecenas pague por un contenido extra, lo veo bien. Incluso veo bien también que alguien que no quiera pagar consuma mi programa, pero si meten 3 anuncios, pues no que me lleve los 3, pero 1, dame ese porcentaje, porque ese es mío. O sea, ese oyente que está dedicando su tiempo a oír mi programa y que le están metiendo 3 cuñas, una por lo menos me pertenece. Y es la lucha. Es verdad que si nosotros regalamos contenido, luego es muy difícil ponerle valor. De hecho, seguramente que si en algún momento cerráramos el programa, muchos se enfadarían, pero a lo mejor no son nuestros oyentes. Y yo ya os digo que muchos modelos de podcast directamente ya están optando por decir, mira, me da igual tener 20.000 descargas de un programa, prefiero tener a 100 oyentes que paguen, que por lo menos me pague mi autónomo y consiga. Pero yo creo que eso es progresivo. Yo he ido evolucionando y cambiando y cada vez, pues seguramente que llegue a ese formato en el que a lo mejor diga, venga, pues cierro y prefiero tener 200 tíos que me pagan a tener 10.000 que no sé para qué. A lo mejor para el ego, ¿no? Decir, pues tengo este programa con 40.000 descargas, pero no me da de comer. En fin, es un momento complicado en el que los creadores también tenemos que encontrar nuestro sitio. Le está pasando a los músicos también. Los músicos antes con los discos, bueno, que con los discos no ganaban demasiado, eran más con los conciertos. Ahora han visto las discográficas que donde está el dinero es en los conciertos y se meten a promocionar artistas y se llevan casi el 60 al 70% de los conciertos. Entonces, pues bueno, no sé cuál será el futuro de esto, pero yo quiero vivir de ello, porque es que yo le dedico de lunes a viernes, cuando no estoy en formación, estoy 8 o 10 horas. De hecho, a veces Elena me dice,
Tomás, para, que tenemos que cenar. Porque es que además me gusta. Pero bueno, esa es mi visión. Bueno, como moderador y siendo la hora que es, pues creo... Bueno, lo primero que tengo que decir es que os empezamos a todos ahora a las 4:30, donde se va a hacer una grabación en directo de Frikilosofía, que por supuesto está abierta a todo el público que quiera venir. Y como esta gente tendrá que comer, y no solamente comer, sino además pues hacer toda la preparación previa a lo que van a hacer esta tarde, que además va con un show, espectáculo. Bueno, no sé si ya estoy hablando demasiado de Vale, me callo. Pues bueno, yo si no hay más cuestiones, pues cierro esta charla agradeciéndoos una vez más vuestra presencia aquí, ¿vale? Como público, y agradeciendo pues a todos los compañeros de la mesa. Como veis, lo bonito de esto es que no siempre todo el mundo está de acuerdo, entonces esto de que haya desacuerdos, oye, pues es la realidad, porque al fin y al cabo es algo que todavía está en formación y está ¿cómo se llama? Como la cerveza, ¿no? Que sube así en efervescencia, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos viendo en el mundo del podcast pues muchas tendencias nuevas, ¿no? Y algún hype también, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias. Yo, si no tenéis ninguna otra cuestión... Bueno, lo primero, a los alumnos os quiero dar las gracias por lo bien que me habéis recibido, por lo cómodo que me he sentido y por lo fácil que me habéis hecho estar en clase con vosotros. De verdad que ha sido un auténtico honor compartir este tiempo con vosotros. Os pediría que ahora, en un momentito, nos podamos hacer la foto de grupo que no nos hemos hecho antes para que también la tenga la universidad. Agradecer a Lidia, a Jesús, bueno, a todos los que han venido, a Alicia, a mis frikilósofos, que para nosotros esto es un evento maravilloso y hemos hecho todos un gran esfuerzo para estar aquí y que os lo agradezco y que muchísimas gracias por tanto que me dais. ¡Os quiero! Sí, muchas gracias. Un momento, permitidme yo también que doy las gracias a todos por haber existido, por el interés al haberos apuntado a este curso, a Daniel como representante que estaba aquí de la universidad, que traslades al decano, que no ha podido estar, en nuestro agradecimiento, que nos ha parecido un flipe que una universidad haga este tipo de jornadas y que lleve, no sea la primera, que lleve ya 3 años haciéndolo. Creo que es una herramienta muy chula que se os brinda y que podéis utilizar, y sobre todo, pues eso, que muchas gracias por acogernos y que nada, que espero que hagáis vuestro primer podcast y que, bueno, yo se lo diré a Tomás, que cualquier cosa que necesitéis por parte del equipo del Cerrador Gas lo vais a tener, consejos, participación, lo que queráis, que sepáis que tenemos las líneas abiertas para cualquier colaboración y ayuda, consulta que tengáis, porque los comienzos son muy duros, ¿verdad, Tomás? ¿Verdad, Lidia? Pero bueno, entonces, pues nada, que muchísimas gracias a todos por estar aquí y nada, que nos vemos esta tarde. Look at me sometimes.